Suscríbete a la Panterita. Fútbol a lo grande. A la audiencia, buen día. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, Arturo. Saludos cordiales a todos. ¿Cómo te va, Germán Cafa? Muy bien, Arturo. Buen día para todos. ¿Qué tal, Pancho? Buen día, Arturo. Saludos para todos. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Señor, buenos días. Saludos para todos. ¿Qué tal, Darío? Buen día, señor. Saludos a todos. Con fuerza. Ocurre que ayer yo ya defendí a Manolo. ¿Qué es lo que me mira? Él no fue irónico. Quiero hablar, llamarle para Sergio Lause, que es el psicólogo. Hay especialistas que estudian gestos. Lenguaje corporal. Así que vos digo yo. No, Así mismo como dice Pancho, ocurre que ayer yo no creo que llegue él a la caradurez de mentir de esta manera si fuese lo contrario. Él tira un beso nomás. No, a mi amiga, a la señora de Jacobo le manda un beso. Yo no creo. pero después dice que él le saluda también a una niña. Sí. Que está en silla de ruedas. Son 2 besos. No, Manolo, ¿cuántos un besos tiró? Un beso a la amiga. No, yo hablo bien. Ocurre que manosear el nombre. Pasa que él dice después, y vamos a la pregunta seria. Y ahí, si él no hacía esa pregunta, yo decía, parecía real. Hasta donde él, para mí, no es real, es donde dice, vamos a la pregunta seria. Entonces, minimiza la pregunta colega que ha hecho ese paso, no sé quién era, porque escuché así de paso. Bueno, cada uno se hace cargo sin ponerme los nervios. Yo no soy abogado de Manolo, pero cada uno se hace cargo de lo que dice sin ponernos nerviosos. Cada uno interpreta. Si no, tú vas a terminar trompada. ¿Cómo te va, Sergio? Hola Arturo, hola Carlos, a Germán, a los miembros de la mesa, qué gusto. Ocurre que estamos discutiendo y parece un detalle menor. Y vos sos Sergio, psicólogo deportivo. No sé si llegaste a ver el terminar del partido, el gesto de Manolo tirando un beso a una señora. Cuando le preguntan el beso que él tiró, él dice, le pasé a una persona conocida. ¿No llegaste a escuchar? No llegué a escuchar, pero llegué a ver una imagen. Bueno, escuchar lo que dice, porque si vos no escuchás, ¿qué es lo que vos como psicólogo, sin jugar partido, escuchá por favor? No, a mi amiga, a la señora de Jacobo le manda un beso. A la señora de Jacobo y a una chica que está en silla de ruedas, que la saludo siempre antes y después del partido. Y ocurre que le preguntan a él, y el colega respetando le pregunta como una ironía que él tiró beso a la tribuna. Bueno, y después la pregunta seria de fútbol era. ¿Estás entendiendo, verdad? Sí. ¿Cuál es la pregunta que le hace el colega? Hay una contradicción en palabras del técnico, ¿verdad? No, el colega lo que le pregunta es sobre la imagen que a esa altura se había viralizado en redes sociales. Incluso nosotros vimos directamente esa situación sobre el beso que tiraba. Fue la pregunta. Y ¿Dónde está el error de Manolo? Cuando le dice pregunta seria, veo. Y también me gustaría tocar lo que pasó sobre el final del partido. Se está viralizando en redes sociales, también lo pudimos ver, el gesto que usted hizo lanzándole besos a la preferencia. No, a mi amiga, a la señora de Jacobo le manda un beso. A la señora de Jacobo y a una chica que está en silla de ruedas, que la saludo siempre antes y después del partido. Bueno, y después la pregunta seria de fútbol era. Ahora quiere, porque claro. Vos me entendés, Sergio. Claro, dice la pregunta seria, quiere decir que la primera pregunta no fue una pregunta seria. No, espera un ratito. Vamos a suponer que yo salga de acá y alguien me diga algo al salir de acá. Dame de periodista vendido. Y yo le tire beso. Ahí soy irónico. Pasa una persona acá y me ve uno de las que yo le digo adiós, le hago un gesto. Y le saludo correctamente. Cuando el colega le preguntó es porque interpretó, y yo no digo respetando al colega, que él obedecía a una respuesta de reclamo. No sé si me entendés. Sí, se entiende perfectamente. ¿Puedo agregar algo, Arturo? No, yo quiero tu opinión y te repito a ver si voy a interpretar bien. O yo me expreso mal. Termina el partido y él tira un beso a alguien que está en preferencia. Y sí, se entiende en preferencia. Pues en el palco también. Bueno, vamos a suponer que el palco vamos a suponer que los besos que él tiró fueron para una persona en específica o fue en respuesta irónica. Parece que no. El periodista, Sergio, es que tenés que entender, o yo me expreso mal. El periodista le pregunta, porque el periodista entiende que él fue irónico al tirarle besito. Yo no sé si vos sabés la historia de la Rosa con el parlanchín, con el maltenico de Chile. Carlos Santibáñez. ¿O sabés la historia de Santibáñez o no? No. Después te voy a contar qué pasó en Antofagasta. Entonces, la pregunta es, ¿él fue sincero cuando le dijo qué interpretación? Yo le tiré beso a una señora, ¿Jacobo quién es? El entrenador de arquero. El entrenador de arquero y una señora con silla de ruedas. Y después le dice, vamos a la pregunta seria. Es decir, considera Manolo, interpretó que la pregunta inicial tenía otra intención, que era una reacción a alguien que se estaba quejando de su dirección técnica.
Es que vos estás en lo correcto con tu forma de ver y de pensar, Arturo, y a lo mejor también otras personas viéndolo desde el otro punto de vista, como el periodista también lo pudo haber interpretado. Sí, por supuesto, pero por eso te llamamos a vos, por supuesto. Hay que estar en el zapato de uno, ¿verdad? Y yo creo que el técnico del Cerro ya hace un tiempo, una semana o un tiempo atrás, que viene ya desajustándose psicológicamente, ¿verdad? Yo lo veo a él él no está con un equilibrio, con un estilo normal como para estar al frente de un plantel tan importante. Te lo digo así en forma muy directa y muy seria, ¿verdad? Y ahora sumémosle que él aún está en un periodo de duelo profundo, ¿verdad? El fallecimiento de sus padres no es poca cosa, ¿verdad? Y eso te trabaja. Y sinceramente yo creo que sería muy bueno que dé un paso al costado. ¿Quién? Manolo. El técnico. Pero no, Chito, vos estás hablando... Esa es la lectura que siente a lo largo de estos días, no solo este partido. ¿Vos estás hablando como hincha de Cerro? No, estoy hablando como un hincha del fútbol y como analizo lo que hace el Olimpi, como lo que analizo lo que hacía Julio César Cáceres en Luque y como analizo un montón de cosas, ¿verdad? Vos sí que no está bien psicológicamente, Manolo perdió el estribo. ¿Perdón? Que Manolo ya perdió el autocontrol. Sí, claro que sí, con varias declaraciones, ya que ustedes mismos cuántas veces estuvieron trabajándolo ahí, hablándolo ahí en la mesa de ustedes, ¿verdad? Lo que él dijo por la cancha de Encarnación, lo que dijo por otras cosas, ¿verdad? O sea, un entrenador normal no va a ir por ahí, ¿entendés? No va a ir por ahí con sus declaraciones, ¿verdad? Entonces quiere decir que ya viene con Ahora, Sergio, específicamente al tema porque o si no englobamos demasiado. ¿Por qué no creerle? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar cuando él te da una respuesta que envió? Podía haber respondido también, eso es, el beso que tiré es una cuestión privada. Claro. Podría ser una salida elegante, pero le respondió y ahí el periodista no cree en su respuesta. ¿Quiénes somos nosotros? Entonces no le preguntemos si no vamos a creer en su respuesta. Entonces, ¿qué somos nosotros? Jugadores y una capacidad que no... Aquí te saco tu término, Carlos, disculpame, también no somos pelotas, no nos tragamos el cuentito y el espejito de Manolo. Está bien. Está claro, o sea, porque está bien, acá minimizar la cuestión de periodista, no, pues como que si fuera que nada, pero tampoco no somos pelotas. Ahí te saco tu término, no somos pelotas. Y bueno, claro, pero yo tampoco soy pelota. Bueno, entonces, si me preguntáis, yo te respondo, en el caso de Manolo, o me cree o no me cree, pero no porque vos no me creas. Y podés opinar sobre lo que decís, o sea, vamos a quedarnos calladitos. Pero, y por eso Manolo digo... que diga lo que diga Manolo y por eso, pero él tiene, y claro que tiene otra opinión, como yo tengo otra opinión. Él pudo haber dicho y pudo haber sido real lo que dijo. ¿Por qué yo tengo que creerle al otro? ¿Qué capacitación tiene? Es decir, está bien que pregunte, que él dude, dejala a él con la duda, pero... Opina después sobre lo que te parece. Claro, y él lo opinó y le respondió, después cada uno interpreta como quiere, pero eso no quiere decir que todos estemos de acuerdo que Manolo mintió. Pudo haber sido cierto o no cierto. Ese no es el tema de discusión. Si de esto lo hacemos una novela, digo, paremos. Entonces todo lo que declara vamos a juzgar nosotros las declaraciones. Si vos no vas a creer en el entrevistado en la respuesta, podés opinar después, pero no le pregunte más. Claro, inicialmente, inclusive analizando el tono de la voz y la forma como respondió, se lo ve muy sincero en su respuesta. Entonces, ahora después cómo lo toma el auditorio, cómo claro, lo toma la contraparte, por eso ya es una interpretación de cada uno. Hay un millón de diferencias. Sí, en esto coincido, es decir, cada uno interpreta como... Totalmente, ¿verdad? Ahora, si hubiera hecho otro gesto, que es muy normal, entonces sí, vos decís, acá no hay término medio. Ahora, si él me dice que... Cuando le dice, bueno, ahora ahora pregúntame algo serio y hace un gesto, una mueca... Claro, le puedo decir, ¿qué querés? Vamos a hablar de fútbol, le puedo haber dicho. Vamos a hablar de fútbol, ¿qué querés decir? Ya hubiera contestado. O esto ya hazte de fama y échate a dormir, Sergio. No, pero por eso ustedes tienen la mayor audiencia del país. ¿Quién? Ustedes. No, Esperana, Sergio. Esperana. La mayor audiencia. Acá vamos, Esperana.
Vos dijiste, Sergio, que tiene que retirarse. Diferentes. Esperana, Sergio, respetándote, sos brillante y psicólogo deportivo, sabemos tu capacidad, por eso te consultamos. Hay momentos de pregunta y hay momentos de pregunta, ¿verdad? Sí. La respuesta también. Y la respuesta también, ¿verdad? Este no era un momento propicio, porque él estaba muy nervioso, muy tenso. No sé si me entendés. La pregunta es... Los cronistas también tienen que saber manejar esos tiempos y no preguntar por preguntar. Si sabe que ya la persona que está enfrente a lo mejor es un calentón, no está mal. O sea, uno tiene que saber también ubicarse un poco con las preguntas. Ahora vayamos directamente a lo deportivo, ¿verdad? Y después en otro momento se le podría haber preguntado, aquel beso que le tiraste a no sé quién, ¿se acuerda del partido? Pero ya es en otro contexto, en otro momento, ¿verdad? O sea, preguntarle directamente por lo que pasó con Cerro Porteño en su juego, porque Trinidad se le empató y todo lo demás, ¿verdad? Pero cuando se le meten preguntas así también de otro estilo que no tiene que ver con el fútbol, evidentemente que están colaborando a que le saque también de sus casillas, ¿verdad? ¿Eso provoca más disgusto del hincha, Sergio? Claro que sí, porque yo como hincha, si le tiró un beso, no lo sé, a mí me interesa que me dé una buena explicación por qué le hizo jugar a fulano, a mengano, por qué le metió aquí, por qué cambió el sistema táctico en el segundo tiempo, cómo fue que no pudo cerrar en el segundo pase, que me explique esos detalles. O sea, como hincha de fútbol, a mí me gustaría que el técnico de mi club me dé esa explicación, ¿verdad? Y no que me esté dando una explicación de 3 minutos de que a quién fue el beso, que jugó en silla de ruedas, que es la amiga de no sé quién. Parece que no entiende Carlos Torreani. Carlos, está bien que vos escuches otra emisora y me parece bien que lo hagas. Manolo dice, le tiré beso a una señora, dijo. No dijo los hinchas. Y vos pones, estuvo ahí y no creo que Manolo le tiró beso a los hinchas. Ah, no, le hizo nota a los hinchas al colega. Y después dice, Manolo, a quien Manolo le tiró beso. No, Manolo dice que él no le tiró beso a los hinchas. Ese es el tema, Sergio. Pero hay hinchas que estaban del otro lado. Y pudo haber creído que para él. Que dicen, a nosotros fue el gesto. Para fue, claro, ¿y por qué no puede ser la señora? No, yo... ¿Me entendés, Sergio? Sí, se entiende, y es una cuestión de interpretación, Arturo, es una cuestión de la tuya, de la mía, de Torreani, del que está enfrente, del que escuchó por la radio, del que vio por la tele, del que ve una imagen. Y bueno, Sergio, vos pedís que se vaya Manolo, ¿vio? Por su salud mental, o que salga de ese ruido, no sé, Cerro le puede dar otra función, puede ir a cumplir otra función con Cubero, no sé con quién, y tienen que traer un técnico que tenga más llegada. Carlos Torreani, no sé si con el plantel o no, pero está bastante gastado. Carlos Torreani tiene muchos saludos, Sergio. Carlos Torreani te envía saludos, Sergio. Muchísimas gracias, le retribuyo al 200%. Chao, Sergio. Entonces vos decís que él tiene que tener autocontrol, ya no está emocionalmente para dirigir. No está ahora. Su madre, Arturo, el fallecimiento de sus padres, que en paz descanse, o sea, eso te trabaja, Arturo. Y cualquier detalle te puede sacar de tus casillas, y más aún cuando el plantel no te está respondiendo en el campo de juego. Porque acá no hay ni un secreto, ¿verdad? O sea que en la cancha no miente. La cancha se ve perfectamente. Ahora te voy a poner, escúchame bien la pregunta que te hago. Si yo le saludo a la esposa del preparador de arqueros, Jacobo, y yo digo esto, y yo soy la señora, voy a decir, Manolo nunca me tiró beso, es un mentiroso. ¿Por qué se va a exponer él entonces? Claro. No, te vuelvo a preguntar, y sin ser abogado, si él miente, a quien le defrauda era la señora de Jacobo. Claro, sí, no, se entiende perfectamente. Entonces, porque la señora de Jacobo va a decir, qué bárbaro, este señor, ¿por qué me utiliza? Brillante, Pancho. Porque nombró. No, claro. Chao, Sergio, gracias. Un abrazo, saludos. Vamos a tranquilizarnos, será. Yo le hubiera dicho, en todo caso, si no producía eso, le mandé un beso a María. Pues María es esta misma. Pero la señora amiga de Jacobo es más
¿Hace cuánto ya vino? No, acá ya esto, viste cómo nos están dando. Qué difícil son. La puta Choco, Carlos. El beso, no podés. Pasa que nunca le tiró beso a nadie, justo la gente le puteaba y ahí tiró el beso. Y te hago una pregunta. ¿Sabes qué? Yo voy a hacer lo que yo quiero como persona al salir de la cancha o al entrar. Allá está en el fondo alguien y yo le saludo. Vení, vos preguntame, Pancho, ¿a quién le saludaste? Preguntame vos. ¿A quién le saludaste? ¿Y qué te iba a responder yo? ¿A qué te importa vos a quién le saludas? Claro. En privado. ¿En privado, niño? Yo le voy a saludar que yo quiero. Preguntame otra vez. ¿A quién le pregunto? Y mañana te hace por escrito por WhatsApp para que vos apruebes. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distribuye Globo. Niño no cree, Víctor no cree, vos. Yo no le doy importancia. Yo quiero hacer una palabra que dijo Carlos ayer en un párrafo a jugar mejor al fútbol. Que considero importante para definir lo que yo pienso sobre esta situación. Carlos, ayer vos decías en el comentario, y no me vas a dejar mentir, cuando te pasa un partido como este vos tenés que irte rabioso. Claro. Y bueno, y el técnico no puede estar mandando besitos, entonces si acaba de empatar 1-1 contra Trinidense. Tiene que irse rabioso, mirando para abajo, pateando botella, no tirando besos a la... Si fuera cierto. Dije más por el jugador, porque el técnico lo que no puede hacer es distinto. Es decir, que es lo que yo critiqué también. El que todos agacharon la cabeza. No agaches la cabeza si vos diste todo. Claro, es como que... Entonces al agachar la cabeza está entregado. Claro, diciendo, hice todo y perdí. Claro. Si no hiciste todo, claro. En ese sentido. Es raro de cualquier manera el gesto, pero yo no me quiero detener en el gesto como nos detenemos como si fuéramos... acá hay una cosa... no es lo más importante. No, acá hay una cosa, si vamos a hablar de Manolo, ¿qué hizo para que él cambiara tanto? Porque al principio nos dio una imagen de un técnico conservador, tranquilo, ahora otra cosa, sereno. Ayer vos decías, a los 15, 20 minutos salía del área técnica, reclamaba el tiempo. Pero espera, andate más cuando pierde el control, y ahí ya es futbolístico, ya no es tirar de eso, ya no voy a entrar en eso. Él hace trabajar, habitualmente cuando les van a entrar. Sí, a Cecilio y Aguayo. A los 30 del primer tiempo y le hizo trabajar 15 minutos a un costado. No, pero ¿en qué momento decide hacerle trabajar? Cuando se equivocan sus jugadores que estaban en campo, como una reacción, es decir, le ordena calentar por una cuestión de temperamento. ¿Entendés? Un impulso. Con un impulso, no es que fue estudiado, habló con su preparador físico, su ayudante, anda a preparar la zona. Se equivocó Iturbe y dijo, pero de hecho que está mal, porque cuando dice cancha vóley, y después dice tenis, y después dice todos contra Cerro, y después tiró beso ayer, que se hubiera callado a lo mejor, porque Guaraní no dejó a jugar al fútbol. Guaraní, ocurre que cuando ya la figura ya es rechazada, como ocurre en Cerro con Manolo, todas gesto que haga, movimiento que haga, así es. A mí me dio la sensación en algún momento antes de un partido, y lo dije en el comentario previo, que a mí me transmitía hoy día la sensación de un técnico educador, de eso que tengo que cuidar a esto por esto, como si no asumiera que el jugador de primera debe ser responsable. El trabajo del entrenador llega hasta la orilla, después el jugador tiene que hacer el resto. Vos no podés estar con esos cambios para que no se lesione, porque 30 minutos pero es la primera vez que dice jugamos el peor primer tiempo desde que estoy en Cerro. Y está claro que el primer tiempo ha sido lo peor que hemos hecho en la olla desde que estamos aquí, y el máximo responsable soy yo. Es correcto lo que digo nomás, que tiene yo creo que tiene hasta los cambios preparados de antemano, con los informes que hoy te dan todo lo que te trabajan a muchos técnicos. En algunos técnicos influyen más que en otros, y muchos se guían por ese detalle, y me parece que le falta eso a Manolo, porque ayer los dos cambios que hace apenas metió el gol son insólitos, no es normal que cambie de esa manera. Te podía resultar como no le podía resultar, pero es otra cosa. Perdón, Pancho, pero dice el doctor Laurentino, gracias por tu sintonía, doctora Solina, nuestro técnico comete un error con chocar a la hinchada. Ya hizo una vez tirando... Sí, no, es la primera vez. Hay un cansancio de derrota, fracaso y de metas no alcanzadas. Cualquier chispa prende un gran fuego. Saludo al doctor Laurentino Barrio. Ayer fue una chispa, ¿sí?
Sí, porque Cerro viene con esas frustraciones. El hincha de Cerro quiere campeonato. Es decir, Cerro ganó 4 o 5 vicecampeonatos. Hasta eso le duele al hincha de Cerro. Claro. Entonces, el hincha de Cerro cualquier cosa y reacciona. Está como cuando ganan creen que son los mejores del mundo, cuando pierden creen que son los peores. Ni una ni otra cosa. Pero eso es educación, tiene que entender el hincha de Cerro. Y Manolo desafió a su público y eso él tiene que aguantársela. Un día dijo, putéame a mí, no a los chicos. Conmigo dijo. Sí. El tema es que él también va a aguantar que él se le critique, por lo visto. Es decir, si él pudiera absorber los cuestionamientos y tragarse, va a cambiar, pero él no es de eso, por lo visto, por eso responde así. Y él tendría que bancar sus palabras. Esa es la palabra. Pero no es fácil. Muchos dicen eso de, hey, no le critique a mis jugadores, critíquenme a mí. No es la primera vez que dice Alfaro o Manolo, lo dicen todos los entrenadores. Termina un partido y te dice, hey, yo soy el responsable mayor, que no es así. Pero querés asumir para liberar a tus jugadores, porque vos primero tenés más años en esto, y segundo necesitas que ellos se recuperen rápido, porque el partido es en 72 horas en una semana. Es decir, son frases. Después, forma de decir. Si vos perdés 4 partidos con la selección, yo no sé si Alfaro va a aguantar. Pues las críticas vos no sabés qué es lo que te van a decir y dónde y en qué momento. A lo mejor vos te vas para esparcirte en un restaurante y viene uno y te dice, ¿qué tiene que ver tu trabajo con una actividad privada? Y a lo mejor te agarra mal y reaccionás. No es tan fácil, pero son frases que se utilizan mucho en el fútbol. Yo lo que creo que con lo de ayer se terminó completamente de romper la relación hincha con el técnico. Hoy al hincha de Cerro le preguntas qué piensa de su técnico y la respuesta no va a ser positiva. Hoy, pero le ganó Libertad al sábado. Igual me parece. Escuchándolo un poquito y después se rompió también, me parece, Germán, lo que yo veo es que al principio había una obediencia táctica, al principio llegaba el mensaje y todos dijimos, mira que llega el mensaje, mira que el equipo entendió lo que él quería, le interpretaron. Y hoy me parece que ese mensaje no llega. O sea, el equipo es una cosa. Él también colaboró y mucho en eso de que los cambios que hace durante los partidos, la lectura de partido que tiene, no es favorable. O sea, vos decís, todos estamos viendo una cosa y él termina modificando completamente otra. Sí. Yo lo que percibo no solamente desde ayer, sino desde que empezó a este desnivel de Cerro Porteño, de ganar, perder, empatar, de no aprovechar las oportunidades, de poner excusas de la cancha, que del juego de Chiqui, que esto, o sea, pura excusa, y no ser autocrítico. Lo que yo veo, y ahora lo estoy confirmando con lo que decía Sergio Lausecker, especialista en psicología deportiva, tiene un desnivel emocional importantísimo este señor, y que no está preparado para dirigir al club que él está dirigiendo. O sea, yo no sé, está bien, dirigió en España, todo lo que quiera, pero la pasión y la presión que se siente acá en Sudamérica y en un equipo tan importante como Cerro Porteño, yo creo que él no está preparado, porque nunca lo vimos contestar así, como todos hablamos, cuando estaba ganando. Cuando iban las cosas bien, el tipo hablaba bien. Cuando empezó a ese desequilibrio, empezó a buscar excusas, a decir putéenme a mí, a responder irónicamente como respondió. Lo que yo lo percibía, me lo terminó de confirmar Sergio, que para mí no está preparado psicológicamente para manejar este tipo de nunca declaró bien. Acá Arturo se cansaba de decir, hay necesidad que diga súper extraordinario. No, dijo los adjetivos, dijo, este es una calificativo extraordinario. Si yo digo, no hay, yo te digo, es un jugador extraordinario. Ya no hay sustituto al término, al calificativo extraordinario. ¿Qué más querés? Es lo máximo. Es lo máximo. Y él dice, este es un jugador extraordinario. Hizo un partido fantástico. Solo que en ese momento caía lindo porque a la gente le gustaba, ganaba Manolo. Pero ahora se va para el otro extremo negativo. Yo me voy a reafirmar. Siempre los oyentes escuchan y están del otro lado. Desde que perdió el título, ahí se le vino abajo todo a Manolo. Desde que perdió el título, definitivamente se le cambió, se le traspapelaron todos los papeles, no le encuentra la vuelta. Desde esa vez que empezaron a cambiar su discurso. Un día una cosa, y antes de tu pregunta creo que fue Víctor que dijo que ahora el soberano decide sobre qué pasa con Libertad. ¿Tu pregunta fue esa? Sí, llega bajo presión y eso, dijo que él ya no siente presión, pero que... contó Víctor ayer donde ratifica que hay una falta de comunicación. Él le dice una cosa a Jan. Sí. Va a aplicar, atender al niño. Y Pili da Mota
le dice otra cosa ya. ¿Y sabe a quién le hace caso, Jan? A Piri Damota. Se terminó quedando. 96 minutos, córner a favor de Cerro. En esa tiene toda la razón del mundo Piris. Sí, porque se iba al contragolpe y perdía Cerro, iba a ser más dramático. Un punto, y además no era el partido que define el campeonato, es decir, no es que porque vos empatabas estaba fuera de todo. Ahora, si el resultado te dejaba fuera de todo, entonces andate. Esas son las cosas que Jan tiene que saber manejar. Pero ahí el técnico demostró que también decidió por impulso. O sea, el jugador le dice por eso lo que digo, aquel entrenador tranquilo, sereno, conservador que apareció, comienza cuando dice el niño, no solo en el partido que pierde el campeonato, con Colo-Colo, con el planteamiento. Cuando Cerro no presionaba, salió a hacer una presión alta que decíamos nosotros. ¿A Diego le bajaste la caña fuerte? Fue de colega a colega, veo. ¿De qué veo? Es Perana. Apracor es la solución inmediata para los cambios repentinos del clima porque su fórmula avanzada alivia de inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracor, el antigripal ideal para todo pronóstico. Anda a dirigir Cerro, entonces, Carlos, ¿qué dice si vos viste técnico de Cerro? No, pues espera un ratito y voy a decir por qué. Este domingo 3.550 millones en premios sale una Hyundai Grand i10 y una S10 0 kilómetro. El poderoso ya alcanzó 2.200 millones. CNT, el poder de cambiarse por Emoy. Ocurre que él, después del gol de Da Costa, hace dos cambios. Y Carlos Quise sale al paso diciéndole que está equivocado. Y va a aplicar después por qué Carlos Quise dice a Manolo. ¿Qué es lo que está haciendo? Le dice. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, ubicada en el kilómetro 41, ruta 2 de la ciudad de Ipacaraí, a metros del peaje. Seguinos en redes sociales o comunicate al 0181-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Y yo le hago con mucho respeto a Carlos Quise porque a veces Carlos Quise ha jugado como cualquiera, no podemos equivocar. Yo soy el primero que me equivoco todos los días. Carlos Quise le dice a Manolo en ese tono, Manolo, lo españolísimo, le dice, Manolo, es lo que quería Cerro, Manolo, vos sos Manolo. Es así interpreto yo, y no lo digo irónicamente a Carlos Quise, ¿verdad? Pero cuando dice Manolo, el españolísimo diciendo, Cerro encontró. ¿O no? Muy fuerte fue eso, Carlos. No, es fuerte. Muy fuerte. No, yo nunca lo había escuchado. Al contrario. No es fuerte. Entre comillas, para que cada uno interprete como quiera. No, vamos a hablar en serio o yo no hablo más. No, en serio. Yo hablo bien en serio. Yo también digo en serio. Cuando dice Manolo el españolísimo, lo está elogiando Manolo. Claro. Manolo, el españolísimo. Te hago una pregunta a vos. Cuando vos le dijiste a Manolo, ¿lo dijiste con respeto? Claro. Mirá que la pregunta es formal y seria. Yo toda mi vida no viajo de más. Siempre lo que digo lo digo con respeto. Bueno, entonces. No intento. Bueno, está muy bien, Carlos. Cuando vos le decís el españolísimo, no es que decís. Lo estoy resaltando. Lo estás resaltando. Correcto. Vos no estás diciendo el españolísimo porque es español, ni por dar un calificativo superlativo, porque podía haber dicho el español y sin decir Manolo. Cuando Carlos que dice Manolo le está dando realza a su figura. Porque en ese momento creía, estaba convencido que Cerro había encontrado. ¿Cuándo fue eso? Y antes de los partidos decisivos. Agarró 5 o 6 partidos seguidos con victoria. Ayer, le dio un orden. En pleno partido, Carlos Quise dice, compañeros, ¿cómo va a ser eso en el cambio? ¿Es verdad o mentira? Sí, es verdad. Le criticaste los cambios y dijiste más, hay cambios que se pueden hacer según desarrollo de juego. Claro, y dijiste ayer, estos cambios ya estaban establecidos. Sí, como que él saca lectura al partido. La única forma de justificar esa modificación, es decir, no porque vos decís, yo siempre digo, hay cosas, ¿cómo vos comparás si un técnico es bueno o no? Primero, el rendimiento individual de los futbolistas, qué es lo que le producen el jugador de fútbol. Pues nosotros no vemos el entrenamiento, no sabemos si trabaja o no trabaja, cuál es su charla técnica, el margen de error es grandísimo. Andate en la grano, ¿por qué lo cambió los dos? Y lo otro es la lectura de juego. Si él cambia lo que vos no viste y resulta, quiere decir que sabe mucho más que vos. No hay otra forma de medirte. Cambia porque creo que viene estructurado, que tenía que jugar, y claro que dice en conferencia, Cecilio le tuvo que poner 45 y tenía que jugar 30. Nadie puede medir lo que puede sostener un jugador. Son todas estimaciones. Entonces, el partido le obligó a que lo metan en el entretiempo, dice. Eso dice. Entonces yo creo, porque no se justifica en el fútbol, digo, no es solo mi pensamiento, que vos haga un gol, tenés dos jugadores, Fernández no estaba jugando bien, que nos dudábamos, y yo me entretuve y comencé a seguirlo, porque quería explicar hoy por qué Fernández no rinde, y explicó Fernando Fernández. Fer. Y explica a Manolo
para mí equivocadamente, en mis conceptos futbolísticos, que Cerro no puede jugar con 2 puntas. Porque, te decía, porque a vos te llamaba la atención que estaba muy arriba Fernández. No decía, pero yo te interpretaba. Estaba al lado de Acosta. No está para eso. No está para eso. Es decir, no es un 9 para jugar, porque a él le cuesta. Él tiene que jugar con panorama. ¿Dónde se equivoca? Le mandó, yo dije una parte en el comentario, no pasa la línea de volante porque posiblemente tenga prohibido. Porque vos cuando pones un enganche le decís, no me reciba delante de los volantes. Recibime detrás, es lo ideal para cualquier jugador. Esa es la primera recomendación, esa es la ABC del fútbol. Y entonces él no participaba, no tocaba la pelota. Entonces te pregunto. Y entonces son cambios preparados. ¿A vos te defrauda o no Manolo? O no la palabra? No es la palabra defraudar. Te saca. No, tampoco espero más. Claro. Como es hombre de fútbol, quiero que me muestre algo, porque yo digo, es tan lindo este deporte que vos aprendés todos los días. Es decir, si querés aprender todos los días. Entonces, digo, ¿por qué los 2 cambios? Y los 2 cambios porque Costa no tenía por qué salir. Además cambiás 2 delanteros. Y si entran mal los 2, terminó tu ataque. Y vos lo sacás y haces el cambio en el momento anímico más importante de tu equipo. Acaba de hacer un gol. Vos no sabés cómo va a reaccionar el otro, qué va a proponer su técnico. Espera a que mueva él la pieza. Y después vos movés tus piezas. No, él movió él. Tal el caso que Cecilio Domínguez dejó de jugar. ¿Por qué dejó de jugar? Porque cuando estaba Da Costa tenía un intérprete, estaba Fernando, estaba rodeado. Cuando pierde el control del partido con esos cambios, porque perdió el control del partido, mérito de Trinidense también, Cecilio comenzó a jugar al lado de León. Hay algo que no hay que confundir. Cambios programados según vaya el resultado. Te iba a poner cuando dirigía Gustavo Morini iba a Nacional en la Copa. ¿Te acuerdas? Sí, claro que sí. Vos sabías que entraba, ¿cómo se llama el defensor? Valbuena. Vos sabías, cambio programado. Eso es otra cosa. Y entraba cuando ganaba. Y entraba brillante cuando ganaba. Y yo cuando quiero cambiar, cambio. Yo puedo tener un cambio programado y le digo a los muchachos en vestuario, si estamos 1-0, quiero decirle una cosa. A los 35 minutos entra fulano. Son cambios programados. Muchísimo se hace. Sí. Pero los técnicos hacen eso. Lo que Carlos que dice es otra cosa. Le sacás a los 2 partícipes de esa maniobra, a 2 jugadores importantes arriba, para poner, es cierto, reglamento, un chico para sumar minutos, me imagino, y a Churín. ¿Para qué con tanto apuro? Hace 1 minuto y medio, 2 minutos. Esperá a ver cómo se ordena el equipo rival. Mirá qué plantea, cómo sale, van a salir, va a tener espacio. Antes que suceda, vos estás cambiando como si tendría estudiado esos cambios que no tienen nada que ver con el trámite del partido, porque repito, acaba de hacer gol, hay que ver qué propone Trinense, cómo se te presenta el partido y cuáles son las características que vos necesitas para marcar una mayor diferencia, porque en verdad me sorprende el apresuramiento de Manolo en estas modificaciones. No le pegué, ¿no? Dije mi opinión nomás. No, pero la contrapartida Manolo le payolísimo y hay una diferencia. Acá vos no le dijiste que no entendía lo que estaba pasando. Como que le dijo vas a entrar y vas a entrar. Por eso yo le doy lectura a que 15 minutos estuvieron practicando. Porque yo lo puedo tener a los 2 en el entretiempo, trabajen. Si yo hubiese un cambio programado, le voy a dar los 15 minutos de descanso. Los 2 los dejo trabajar en campo. El cambio ya está programado. Y entonces cuando falta que el mamá entrar, ya entran con ritmo. Los tuvo a un costado, a los 2 corriendo, se va, viene, se va. Es decir, él ya estaba anunciando al propio público, ya estoy anunciando los cambios. Le puso en... Sí, porque si yo le doy lectura, Víctor Villalba y todos los colegas decir, mira, estos cambios son cantados. Pet Burger, las hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, buscarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pet Sugona, a todos les gusta. Si le quieren cambiar usted a Manolo, Sergio Lazo, que ya está. Todos los jueves son de descuentos reales en la web de Farmacias Catedral, descuentos hasta el 50% con todos los medios de pago. Además, si los jueves compras con tu tarjeta de crédito del Banco Continental, tenés 15% adicional en el extracto con tarjeta Afinidad Catedral. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Voy a ir a otro juego ayer, a otro detalle de ayer. La presencia del juvenil. El de Cerro, Ábalos, Ariel Ábalos. ¿Para qué entró? ¿Dónde contestarme? Raro.
¿Pero para qué? ¿Para cumplir con la juventud? No. Yo creo que quería, yo estoy de acuerdo contigo, pero de por ahí él dice, quedan 12 partidos. No sé cuánto, por eso te pregunté cuántos minutos llevaba Cerro. Que era ayer. Eso vos mismo decís, si estoy ganando 3-0. Ahí meto. Sí, pero ayer no estaba eso así. No, y por eso que no era para meter su decirme. Con los justos 1-0 y 65 minutos partido quedamos. Claro, es muy rápido todo. Hablaba de lectura de partido. Hay veces que... No, eso es criterio. Sí. Le faltó, él tenía la lectura y le metió, había sido que es 9. ¿Es 9? Sí, es 9. Y tiene condiciones, Llámale para Diego Gavilán, por favor. Tiene con qué pelear. No es muy técnico, pero o picá. Y para este momento de Churín, y después que yo creo que a Churín le tiene que dar tranquilizarte, está muy ansioso, descansar, prepararle. No sé, me parece que han bajado, pero considerablemente su nivel. Creo que, ¿sabes qué? El problema de Cerro para mí es más allá. Hasta asusta la cuestión del concepto futbolístico de su futbolista. Vos le pasás una pelota a Alan Benítez al costado. No hay a 5 metros, a 4 metros a la redonda, no hay un jugador de Cerro y él enfrenta a un marcador. ¿Qué puede hacer Alan? ¿Qué puede hacer Alan ahí? No tiene opciones. No, retrocede. Va a tocar atrás, porque él no tiene capacidad de habilidad. Si vos le das, lo que hay que entender, la pelota llega al costado, porque cuando vos atacás tenés que agrandar la cancha, eso está hace 100 años. Agrandar la cancha significa tener un jugador. Ustedes ven el equipo que tiene más posesión siempre va a tener abierto, y coste que los técnicos pedimos que cierren para en el segundo palo, generalmente a los de ahí. Si vos le das a Alan Benítez, alguien se le tiene que acercar para tirar una pared, o a Guayo, la misma cosa. Si vos le das a Cecilio, vos no tenés que acercarte para que él pueda hacer el mano a mano. Porque si vos te acercás, por supuesto que un rival se supone te va a seguir. Le llevas una marca más. Achicarle espacio de maniobra. Le dieron 2 o 3 pelotas a la Benítez a la derecha y no se le acercaba a nadie. Apoyo. Entonces, ¿qué puede hacer un jugador así? Entonces son cosas de concepto, porque estoy hablando de un equipo con jugadores de mucho recorrido. Carrascal, Iturbe, Da Costa, Fernández, todo de gran recorrido, Piris. No puede ser que tus centrales y tus volantes internos sean los que más veces tocan la pelota. Entonces no se puede, si ellos no cambian eso. Yo consulto la responsabilidad, saliendo estrictamente de los futbolistas, de lo futbolístico, la responsabilidad de quién es también. Jubero, desde que llegó, ¿qué resultado tuvo? Él es el responsable, uno, el máximo responsable. Como director. Sí, lo trajo a Mano, que es su amigo. Él lo trajo. Él se hace responsable. ¿Quién? Jubero. Él tiene que ser responsable. ¿Qué resultado? Eso claro. Digo, si yo le nombro a un gerente. Claro. ¿Cuántas campañas ya pasaron bajo su administración de fútbol? Digo? Y también... Ahí está, perdón, discúlpame. Sí. ¿Cómo te va, Diego Gavilán? Hola Arturo, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos para todos, Carlos, Germán, Pancho creo que está también ahí, así que bueno, saludos para todos. Con Diego Gavilán, Ariel Ávalo apareció ayer. Él, su nombre es de Tomás Romero Pereira y Itapúa, ¿verdad? Sí, es un chico que yo lo conocí cuando él llega a través del scouting realizado por el profe Hernán Acuña, que es la persona que lo hace llegar al club. Y a partir de ahí, en la sub-17, de donde él, cuando llega, se inserta, hicimos el seguimiento y comenzó a trabajar con nosotros en el selectivo que tenía yo en Cerro en su momento, en donde formaban formaban parte de todos estos chicos que hoy están ahí arriba, o sea, los Aguayos, los Ala Núñez, Cabaña, Quintana, Portillo, dentro de ese grupo. Y bueno, ayer lo vi debutar. Es un chico que prácticamente no ha tenido formativa antes de llegar a Cerro, porque vino prácticamente crudo, bruto, por decirlo así, y a partir de los 16, 17 años, cuando llegó a Cerro, comenzó a
a desarrollarse con sus virtudes y defectos, trabajando de la mejor forma posible en el club. Diego, elegido en prueba de scouting en octubre de 2021, incorporado en diciembre del 2021, 75 goles en formativa, va bien arriba, cabeceo, ¿es así? Sí, ese es creo que es una de las más, si no es la mejor, es una de las mejores virtudes que tiene, el juego aéreo que tiene, el salto que tiene, es impresionante. Es uno de esos 9 que le gusta el área, que le gusta el famoso desborde y buscarlo porque se siente muy seguro en el juego aéreo, y cuando encuentra ese tipo de juego es letal, sinceramente. Y a lo largo de este tiempo ha desarrollado, se ha esforzado, ha entrenado dentro de una exigencia para mejorar todas las otras cosas que seguramente es importante para poder ir formándose, porque no nos olvidemos de que es un chico todavía en formación. Lo tuviste en la Copa Libertadores Sub-20. Libertadores, Cerro se quedó en el tercer lugar, igualó 2-2 con Peñarol y ganó en penal de 4-2. Ese jugó partido Ariel Ábalos, ingresó a los 28 del segundo tiempo los datos. Y aquí hay jugadores independientemente a Ariel Ábalos. Por ejemplo, lo tuviste vos. ¿Dónde está Javier Talavera? Creo que Javier hoy está creo que de suplente en reserva. La verdad que no sé cuál debe ser el motivo ni la causa, porque es un arquero que estaba en la selección sub-23 y hoy inentendiblemente yo no sé qué habrá pasado. Ariel Brites. Brites es un zaguero central típicamente paraguayo, por decirlo de una manera. Es un chico rápido, fuerte. ¿Dónde está Alan? Ariel. Él está jugando en reserva. Alan Núñez. Y Alan está en el plantel de primera. Lucas Quintana. Yo hablo de jugadores que integraron ese equipo. Lucas Quintana. Es tu jugador preferido, el técnico. Lucas Quintana, el tiempista. El tiempista. Bueno. Lucas está hoy, ya volvió, ya jugó en reserva. Creo que también el otro día jugó en la selección sub-20 contra Argentina. Tiempista. La verdad que me pone contento que haya vuelto. Tipo Pulpito, tiempista. Y es un chico bastante interesante, con mucho futuro. Bueno. Infelizmente tuvo esa caída del tema de la lesión, pero hoy ya está bien y es un chico con mucha personalidad que, a ver, el profe Carlos que está ahí sabe perfectamente mi experiencia en relación a la capitanía de Cerro cuando él me puso, y yo creo que ese es el futuro capitán de Cerro. ¿Vos le pusiste capitán, Carlos? Así dice. ¿En qué año fue? 98. Después se fue a Inglaterra. Por tu capacidad técnica, Carlos. Buen jugador. Yo sé, yo me acuerdo, te conté la historia en el avión lo tenía que hacer responsable de más cosas. Está bien, me acuerdo la referencia. Bueno, por eso, yo creo que hay ciertas características que un jugador, principalmente en Cerro, debe reunir como para poder ser capitán de Cerro y hacerse cargo, como dice Carlos. Bueno. Hacerse responsable de ciertas cosas, y creo que Lucas tiene ese perfil o ese prototipo de jugador. Diego Gavilán, estamos hablando de las Cerro. Iván Morel. Iván creo que está en reserva, creo que está en reserva, volviendo también de una cirugía de cruzado. Alexis y Fran. Está jugando en reserva en Trinidense. Ángel Aguilera. Está jugando en reserva. Fabricio Arce. También está jugando en reserva. ¿Todo Cerro? Sí. Alexis Fariña. Entró ayer. Está en el plantel de primera. No, ya sabemos, pero ¿por qué es intermitente? Lo ponen, lo borran. ¿Qué pasa con Alexis? Y yo creo que el momento del equipo mismo hace que no tenga esa continuidad. Yo creo que es un jugador muy, muy importante. Es un chico que necesita tener esa continuidad, minutos, darle confianza. Muy inteligente, sabe jugar en espacio chico, tácticamente es aplicado, es asistidor.
es un chico bastante inteligente para el juego. Yo creo que Fariña, ¿cuál es la posición que mejor le se le adapta? ¿Abierto por derecha o por el medio? ¿Dónde él te rendiría más? ¿Cuál es su puesto, cuál es su posición donde más o mejor puede rendir ese muchacho? Para mí si vos jugás con 3 en el medio, es un interior izquierdo. Por lo menos conmigo jugaba así. Yo creo que cuando uno lo pone como segundo punta o como media punta, por el tamaño, el físico que tiene, capaz que sufre mucho y tiende a jugar, a salir más de la zona de creación, porque él es más armador y después tiene la facilidad de poder llegar a los espacios. ¿Y cuando le ponen abierto por derecha? No, para mí no es la posición ideal para él ahí. ¿Teclesis? Fabricio, sinceramente no sé si está en reserva o lo prestaron a otro equipo. ¿Todavía Portillo? Toby estuvo ahora en primera, en selección, y creo que tuvo un problema de rodilla también nuevamente. ¿Y Alexis Prieto lo tuviste vos? Alexis es un zaguero muy técnico. En la Copa Libertadores justamente fue el retorno suyo de una lesión de cruzado en un entrenamiento. Es un chico bastante inteligente, muy técnico. Pero bueno, están todos en esa situación digamos, del último filtro, que están todos jugando la mayoría en reserva. Bueno, hablamos aprovechando contigo, Diego Gavilán, y volvemos a Ariel Ábalos. Es centro delantero, clásico. Sí, para mí sí. Es un centro delantero que tiende a caer mucho hacia los costados. Pero sus movimientos, por eso te digo, él necesita aprender mucho todavía sobre los movimientos, principalmente sin balón. Porque, como les dije al principio, él vino con 17 años sin tener base, sin tener formativa, y eso es una ventaja muy grande que él dio en relación a lo que uno teóricamente puede aprender de la posición para poder llegar a primera. O sea, 14, 15, 16, 17 años es mucho tiempo para no aprender. O sea, llegó a hacerlo porque sabe jugar, o porque el profe Acuña habrá visto seguramente virtudes importantes como para foguearse y desarrollar y pulir en todo lo que quedaba como digamos, en lo que resta de su etapa de formación. Diego, yo te quiero sacar un ratito del tema de formativas de Cerro, del conocimiento que tenés, y enviarte fuerza a vos y a Enzo por el tema de la lesión. Yo estoy bien del básquet y también me enteré lo que pasó, entonces desde aquí mucha fuerza para él. Pancho, gracias. La verdad que es un tema muy sensible, pero bueno, esto es así, y yo creo que mi hijo, él sabe lo que es caerse y levantarse, y hoy le toca nuevamente. Fuerza, Diego, fuerza. Después hablamos por qué te fuiste a la formativa de la selección, ¿sí? Dale, un abrazo. Chao. Después hablamos, no somos. Si el Wi-Fi en tu casa es personal y tenés una línea prepaga, te duplicamos los gigas de tu pack. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. Ya conocés los nuevos cables Cordero desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordero con el respaldo de garantía de Electropar. No es por Ábalos, obviamente, que seguro tiene un futuro prometedor, pero tengo un dato que va a agravar más el cambio que hizo Manolo, y admito que me desconcentré ayer durante la transmisión. No le servía que entre para el sub-19 si ya estaba León. El León ya completó los minutos. Cerro ya cumplió con los minutos establecidos. O sea, era un cambio por convicción antes que por reglamento. Tiene juego aéreo. Hay ¿Y por qué se tiró a la derecha aplicana? No sé, porque como es un 9. ¿Y por qué choca con Aguayo? Yo técnico le decía, vos vas a jugar acá. Y ocurre que en un momento... En una jugada, correctísimo. Pero hay 9, y los 9 que tienen movimiento. Tenés que imaginar, lo ideal del movimiento del 9 que reclamaba jugar sin pelota recién Diego Gavilán, es que vos tenés que dividir la cancha, vos jugador de fútbol, imaginariamente, y tienen que hacer una línea que alarga el área grande, de punta a punta, donde finaliza el área grande. Hasta ahí puede caer el 9 picador. No llegar a la punta. Si llega a la punta, ¿para qué te pongo de 9 si me vas a tener que cruzar? De extremo de área grande a área grande. Claro, ancho. Este es el ancho. Del área grande para afuera es para el punta. Y este pica bien. Pero a mí me llamó la atención, y ahora lo confirma Diego ayer. Hay un tiro libre que estaba el Carrascal, y que el segundo tiempo, que tira mal Carrascal, cerca del final ya.
y desde cabecera del área, cabecea este muchacho con una potencia, hizo un movimiento de físico, pasó muy cerca del palo izquierdo del arquero, no sé si se acuerdan la jugada, pero de dónde cabeceó y la velocidad que le dio a la pelota, porque la ejecución de Carrascal fue muy mala. Y él la corrigió y casi fue, pasó a medio metro, menos tal vez. Fue un poco después del gol de Trinidad. ¿Verdad? Estaba al borde del área. Sí, al borde del área. Sí. Y ahora confirma que Además, tiene buen juego. Porque no distinguí quién fue y ahora fue el chico entonces. Sí, él fue el que cabeceó y me sorprendió. Y mire, después ganó 2-3 cabezazos. Y lo otro que hay que destacar, Aguayo es un jugador que yo quisiera verle un poquito más, pero como cruza es sumamente interesante. Pero no es el Aguayo de antes. No, ya sé. Pero esas son, vos tenés que explotar sus virtudes. Él no te va a gambetear 5 como Cecilio, no, él tiene otras virtudes, su velocidad y cruza muy bien. Otra cosa. Cecilio está convencido que tenía que volver. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, autocamino, tractor Bistoni, líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloca todo, silicona y shampoo Bistoni de punta a punta. Jugó 10 minutos y se borró después. Súmate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. En Asismed celebramos 27 años cuidando lo más importante, tu salud y bienestar. Este año recorrimos con los mejores médicos del país y innovamos infraestructura y tecnología pensando en tu mejor experiencia. Gracias por dejarnos ser parte fundamental de esta gran historia de confianza y cuidado. Asismed, 27 años, toda la vida. Sí, niño. Y hablando de esos cruces, una de las primeras conexiones y en el recordado, creo que fue uno de los pocos goles de Edu, fue el centro de Aguayo que y ayer la jugada previa Edu también para cruzó él. cuando estuvo en Ahora, Cerro. yo todavía no le puedo decir si cruza bien al segundo palo, al primer palo, el centro atrás. Todavía pero hay no... algo a favor de él. Y que ya preguntaron por él y Cerro dijo no a la transferencia. Sí, tiene. ¿Quiere decir que quienes lo siguen? ¿Sabe por qué? El europeo es los ojeadores de Europa. Eso aprendí yo hablando con los ojeadores, no es que aprendí por... ¿Qué es lo que miran? Jugadores que juegan por afuera y que cruzan bien. ¿Él es? Y Aguayo es. Y por eso lo quería fácil para Talleres. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Ciudadela 4623, Class Motors, una decisión inteligente. 1220. Ferropares sea con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país cuando necesitas materiales para la construcción. Recordá que Ferropares es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, teléfono 220-737-8. Ferropares sea 43 años construyendo contigo. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste, ser un verdadero winner. Consultar los partidos en apostar.le y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. 12-21. Cuando los pequeños problemas del día te sacan de quicio, probá con la nueva terapia antiestrés de Activo 100. Nuestra campaña te muestra cómo transformar el estrés mientras limpias con nuestros productos. Activo 100 disponible en todos los supermercados y despensas del país. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solaris Fertilizer Paraguay. Hay que ver cómo se resuelve o no resuelve el tema Manolo o lo deja porque es Jubero ese que lo trajo. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Yalamin 751 Casi Cubisec. Llámenos al 729-6060, estamos en Facebook y X. Fleming. Si Olimpia gana hoy no es presión de deseo, puede darse 6 puntos de ventaja. Para vos que estás de aquí para allá, que estás todo el día en la calle, llegó la nueva Cell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque con la última tecnología de control de suciedad. Sea el mejor por lejos. Acuérdese la frustración de Cerro, estaba para ser campeón, pierde con Luqueño y campeón de Libertad. En Comercial Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón y mucho más. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julio Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. 12-22. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Ale Franco hasta el 2028 en Olimpia. Tener tu casa propia ya es una realidad. Con Banco tenés la posibilidad del préstamo AFD con tasa de interés del 7,9% y así cumplir tu sueño y construir tu propio espacio como siempre quisiste. Banco crece desde la 12-22. Por nuestro aniversario vuelve la Maratón Jan con precios únicos del martes 10 al domingo 15 de septiembre, descuentos increíbles hasta en 15 cuotas en todos los productos Jan de calidad superior. Lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Ingresa a tupi.com.py. Tupi Visa, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Que si vos le preguntás a los hinchas de Cerro que se vaya Manolo, hacemos periodismo oportunista, porque te van a decir que sí. Atención, todos los que buscan grandes ahorros, el ahorrazo tiene descuentos para tu
casa o negocio, compra más y paga menos. Productos de calidad al por mayor y ofertas. Visítanos y llena tu carrito sin vaciar tu billetera. El ahorrazo super mayorista, ahorra de verdad. O lo mío que vos le preguntas a los hinchas de Olimpia, ¿confían en Palermo? Claro que te van a decir que sí. Atención, Ciudad de Luque, la Caja Mutual de Jubilación Privada Voluntaria realizará su segunda feria de emprendedores frente a la ciclovía Ex Europa del sábado 14 de septiembre de 9 a 18 horas, entrada gratuita. Ese día podés afiliarte desde 140.000 guaraníes. Caja Mutual. ¿Y Palermo tiene su mérito? Nissan te trae esta promoción, lleva una Frontier doble cabina 4x4 con servicio gratis hasta 5 años o 100.000 kilómetros, 6 airbags de serie, pantalla multimedia 8 pulgadas, retirala en cuota $299 o al contado desde $33.990. Financiación propia del Grupo Garden, más info en nissan.com.py. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, Lucio Bellala, Casi Rey 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 021-600-7731. Wilmar SRL. De los referentes en general, caballero Blas Cáceres, que mañana reciben a Encarendú, a Emiliano. ¿Cómo te va, Blas? Hola, Arturo, ¿cómo estás? Un saludo ahí a toda la audiencia. Bueno, contanos el ambiente, cambiaron las cosas en general, eso da las victorias, da los buenos resultados y el buen rendimiento. Blas Cáceres. Y la verdad que sí, Arturo, creo que estamos haciendo un buen trabajo hasta ahora. Como siempre digo, para nosotros cada partido es la final. Mañana va a ser una de ellas y creo que tenemos que hacer nuestro trabajo y tratar de ganar este partido. ¿Cómo te estás desenvolviendo con Humberto? Contanos. La verdad que bastante bien. Le debo agradecer por la confianza que me está dando. Esa continuidad que un jugador necesita, la que no tuve en Nacional. Él me está ayudando ahora a agarrar el ritmo de vuelta y la verdad que bastante contento por eso. ¿Te gusta arrancar de atrás o no? Y me gusta más tener la cancha de frente, porque le tengo ahí a Chapa atrás que es más defensivo, entonces yo trato de soltarme un poquito más y que él haga el trabajo sucio, digamos. ¿Vos tuviste un mareo contra Libertad, Blas? ¿Cómo? No te escuché. ¿Algo pasó? ¿Tuviste un mareo contra Libertad? Sabíamos que Libertad... ¿No entendió? Te escucho medio entrecortado. Algo pasó, acá yo tengo, Rivo me dice, sintió un mareo. ¿Vos te sentiste mareado contra Libertad? Sí, lo que pasa es que yo en el partido contra Libertad jugué engripado. En el segundo tiempo me sentí un poquito mal, la verdad. Salí y tuve náusea, un poco de mareo. Ese día tuve que internarme después del partido porque me agarró mucha fiebre con mareo. Pero nada grave, por suerte. Es decir, se hizo el diagnóstico correspondiente. Sí, estuve con mucha fiebre en ese partido. Bueno, y volvemos al juego de mañana. Echa la aclaración. ¿Bajo cuidado o ya superado el mareo, Blas? Y la verdad que ya está superado. Estuve así por 5 días, la verdad. Pero acá el doctor está siempre monitoreándome en todo momento y ahora la fiebre desapareció. Estoy bastante bien para el partido mañana y ojalá que me toque arrancar ahí de titular. Blas, de esos partidos mañana que pueden terminar siendo, no digo de salvación, pero sí un gran salto hacia olvidarse definitivamente del tema de promedio, ¿no? Y la verdad que sí, como siempre digo, yo creo que para nosotros no hay vuelta atrás. Sabemos en la situación en la que estamos. Por suerte se nos está dando las cosas. Mañana Emiliano va a ser un rival muy difícil, un rival directo para nosotros y ojalá que el partido se dé así como nosotros pensamos y podamos sacar una victoria. Y bueno, Blas, seguiremos charlando lo mejor para vos y a cuidarse porque así debe ser. Chao, Blas, gracias. Dale, Arturo, cuando quiera, un abrazo grande. Igualmente a vos, Blas Cáceres. Si te duele la cabeza, el hombro, los pies o los brazos, el Yopo Super Quitadol Portel, ibuprofeno de acción segura y eficaz para cada dolor en quitadoles de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad de venta libre en farmacias y los síntomas persisten, consulta a su médico. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas, con salida a rutas importantes, no al acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria de su inversión más segura en la vida. 10 meses pasaron para que Alberto Espínola vuelva a concentrar para un partido profesional. Su último encuentro fue con la selección nacional 17 de 10
Octubre del año pasado. 20-23, rotura ligamento cruzado anterior. Selección paraguaya, Paraguay-Bolivia. Exactamente. Petrobras presenta Hydro Experimental Water Show Volumen 2, la orquesta H2O, Sonidos del Agua, con su espectáculo único en el mundo. No te pierdas esta increíble fusión de música y agua. Hoy 12 de septiembre, 20 horas en el Teatro del Banco Central. Entradas en venta en Tiquetea. ¿Mandó a Colón, Germán? A Colón Santa Fe sí, demandó vía FIFA. Y salió favorable la demanda. Es por $400.000. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. En cada camino hay un automóvil Supli con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Ahora en Lambaré, sucursal 21, Cacique Lambaré, esquina Testanova, con descuento de atención personalizada que nos caracteriza. Automóvil Supli legítimo, original, auténtico. La familia de multivitamínicos más completa. Recupera la Z Mujer, Salud y Belleza. Recupera la Z Hombre, mayor rendimiento. Recupera el energizante y fortalecedor cerebral. Recupera el naranja, recuperación y vitalidad. Activa tu energía extra con Recuperal y lograr lo que te proponga. Calidad pasa. Pero lo de Cerro Porteño, esperar con quién ahora. Contra Libertad el sábado en el Defensores, 18:30. Una cosita poniendo a Cerro. Y el gol que le convierte en Carlos, una pelota de lejos, cabecea Villalba entre 3 jugadores de Cerro. Ya termina dentro del arco. El gol que le hacen a Argentina, están de Colombia de cabeza o arriba. Sí, pero fue en poleta de movimiento, fue para parada, todo mirando y reaccionan, tarde. El otro fue de tiro de esquina. Llama muchísimo la atención. Hay que ver quiénes son los cargadores. Lo que pasa es que hemos perdido nuestra agresividad en la marca. Yo no vi la repetición. Para mí aparecieron solo 2-3 jugadores luqueños. Esa sensación que tuve en el partido. O sea que no, es uno con 3 Cerros y todos se quedan mirando a vos y nadie se hizo responsable. Y tiene que la marcación del tiro libre no hay caso, tiene que ser hombre. Exacto. Pero hay ese tipo de distracciones. ¿Y dónde cae la pelota, Carlos? Cayó ahí, en la chica. No era zona del arquero para salir. Un segundo. ¿Cómo te va, don Emilio Daer? Arturo, ¿cómo estás? Encantado de saludarte a vos y a tu compañero, a la audiencia. Bueno, don Emilio Daer, contanos lo de Guaraní, cómo están el plantel, los muchachos, contanos. Ahora, enfrentando mañana a Tacuarí. Sí, señor, está muy bien. Después de este tiempo un poco de recuperación, se hicieron trabajos, valga la redundancia, de recuperación. Hay algunos lesionados, están también algunos volviendo a disposición del cuerpo técnico. Y estamos bien, estamos con el envión de lo que implica un buen resultado y creemos que estamos, digamos que por buen camino en ese sentido. Contanos lo que la charla con Chiqui, cómo lo ves, contanos cómo está vos dirigencialmente, presidente, y el mismo cuerpo técnico liderado por Arce. Mira, después de ese partido último contra Cerro Porteño, de alguna manera un poco se confirma lo que veníamos diciendo, ¿verdad? Era una cuestión un poco de tiempo. Si bien es cierto, a lo mejor la estrategia del partido definieron cosas diferentes de lo que venía haciendo el equipo, pero de vuelta, tenemos suficiente calidad y cantidad de jugadores para pretender estar mucho mejor en la tabla, sin ninguna duda. Cuando decís tenemos plantel, jugadores diciendo, está bien, se está recuperando terreno, pero hay que seguir en esta línea. ¿Conscientes todos? Sí, sin duda, Arturo, sin duda. Nosotros, decimos internamente, ya perdimos todo el crédito. ¿A qué me refiero? Lo que se dejó atrás son puntos que teníamos que haber ganado y no ganamos. Eso significa que ahora tenemos que ganar todos los puntos. Siempre se dice, ¿verdad? Es una expresión remanida. Cada partido es una final, pero para nosotros realmente cada partido es una final, al menos si queremos pretender algo razonable en este campeonato clausura. Se entiende tu mensaje, lo entienden los jugadores, cuerpo técnico como debe ser, y debo preguntarte, Emilio Daer, y perdón si es repetitiva la pregunta, siempre vamos por los mismos en cuestiones de deuda con Guaraní. ¿Ya cumplió por Morel Cerro o no? Aún no, estamos en conversaciones con ellos de vuelta, hay que tener paciencia.
Pero creo que al transcurso de este mes de septiembre ellos al menos deberían entregar documentos, cheques, probablemente de pago diferido, etcétera, como ya lo habíamos hecho en ocasiones anteriores, porque nosotros tenemos obviamente necesidades y compromisos financieros que tenemos que cumplir. Y no, Cerro, ¿cuántas deudas tiene Cerro en cantidad, en dinero? ¿Cuánto es la deuda? Y un poco más de $500,000. ¿Vos lo que querés un cheque que puedas entregar a un banco y ver cómo negociar? Es que lo que pasa es que ese contrato ya fue negociado, Arturo. Nosotros estamos pagando intereses moratorios por el no pago de ese monto. ¿Y qué te dice Cerro? ¿Reclamo o no reclamo? ¿Pedido? ¿Qué responde Cerro? Claro, y responde lo mismo generalmente, igual que todos, que sí, que están viendo, que están consiguiendo los fondos, pero son cuestiones que maneja ahí el departamento financiero. Una cosa, don Emilio, pero ¿es 500,000 o es más el monto que debe Cerro en total? Es que es más de 500,000 porque de hecho ya se devengaron intereses, a eso es lo que me refiero. Nosotros hemos negociado en su momento el contrato y eso ya a partir del 15 de julio generan intereses moratorios. ¿Pero el 500,000 es la deuda total por Morel? Es 500,000 más los intereses que generan el atraso. Bien, ¿y Salomoni que fue a Emiratos Árabes? Salomoni fue transferido a Emiratos Árabes al AIM por un año a préstamo con opción de compra. ¿Cuánto recibe Guaraní? Alrededor de $70,000. Poco más, poco menos, hay que ver un poquito. Y de eso obviamente hay que deducir lo que corresponde al jugador, lo que corresponde al representante, los impuestos pagados acá. Es más o menos, no es mucho, pero sí, de hecho, el jugador, entre comillas, prácticamente estaba ya condicionando al club a ser transferido. Y creo que es una buena opción, tanto para el jugador como para Guaraní. ¿Y otro jugador en deuda, Matías Següey, se cobró todo ya, verdad? No. Está también en proceso pero Botafogo dentro de todo está pagando razonablemente bien. Creo que tiene alguna cuota más ahora en septiembre y ellos están con un atraso razonable, digamos, ¿verdad? 2 meses, 1 mes, 3 meses, no pasan de eso. Pero eso es normal, Arturo. Está bien, ¿y Romeo? Ya está todo lo de Romeo. Romeo también hay un saldo de Romeo que es para el año que viene. Y bueno, Emilio, de todo un poco, gracias por tu tiempo y esperando el partido que se avecina para Guaraní. Gracias, Emilio. Muchas gracias, saludos. Gracias, Emilio. Ponete la 10 con Toque, sponsor oficial del Albirroja con el pacto de confianza NGO. Las cubiertas como te dan 180 días de garantía contra daños en el camino. Conoce más en Cumo, Paraguay, la única cubierta en Paraguay con garantía especial. Encontrarlas en Chacomer. En la vida siempre pasan cosas imprevistas, por eso es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgos. Cotiza el mejor seguro para vos en panalseguro.com.py. Panal Seguro, sentí la verdadera confianza. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, la mejor atención, karaoke y restaurante. Estamos en el Shopping del Sol y en slotdelsolonline.com. ¿Cómo te va, Néstor? Hola, Arturo, buenos días. ¿Cómo estás vos? Muy bien, Arturo, gracias a Dios. ¿Bien? Sí, todo muy bien, todo muy bien. Bueno, y mañana en Villa Ayes contra Guaraní, Tacuarí juega. Contanos, Néstor. Sí, mañana nuevamente una fecha, un partido importante para nosotros, para seguir luchando por nuestro objetivo, que primeramente es la permanencia y después seguir pensando en otra cosa. Realmente estamos trabajando muy bien, estamos tratando de hacer bien las cosas, el equipo está mentalizado, está fuerte, tiene una idea, así que bueno, solamente nos falta confirmar todo esto con resultados. Néstor, ¿y cómo volvió a cambiar el panorama en las últimas semanas? Porque parecía en un momento que salían a flote, General Caballero estaba complicado, comenzó a sumar General Caballero y ahora son ustedes los que entran prácticamente más comprometidos a esta segunda rueda que va a empezar dentro de poco.
Sí, yo creo que esto va a seguir esta tendencia, ¿verdad? Estamos 3 equipos ahí, creo que luchando por ese objetivo. También se sumó Ameliano. Bueno, lo de Sol ayer ya vimos que nuevamente no consiguió el resultado, y es una lucha, va a ser una lucha hasta el final. Tengo entendido que 13 fechas, y va a estar lindo esta lucha de la permanencia. Obviamente nosotros tenemos ese objetivo principal, y después obviamente pensar también en una Copa Internacional, porque muy difícil no es, estando entre los 8, terminando entre los 8 en el acumulativo anual. Yo creo que también está ahí cerquita de eso. Nosotros tenemos mucha confianza, mucha fe en el equipo, estamos haciendo un buen trabajo, así como te digo, yo creo que venimos demostrando un buen juego. Obviamente esto no se refleja con los resultados, estamos realmente haciendo un muy buen trabajo, pero necesitamos sumar, y mañana, bueno, ojalá sea el comienzo de vuelta de una senda de sumatoria de puntos. Néstor, y en lo personal, ¿vos cómo estás físicamente? ¿Cómo te sentís? Porque a medida que nos ponemos más grandes después de cada lesión, siempre nos cuesta recuperar, nos lleva tiempo ponernos a punto. ¿Cómo te sentís vos hoy? Sí, ahora estoy mucho mejor. Yo creo que estoy nuevamente alcanzando, llegando al 100% en lo físico. Lastimosamente arranqué con esa lesión este torneo, esta clausura, me costó bastante, tuve una recaída. Dentro de esa lesión me costó como 25, 30 días volver, y obviamente, así como sabes, una vez a la vuelta uno tiene que tratar de llegar a su máximo nivel físico, de vuelta ganando ritmo, ganando continuidad, ganando confianza, ¿verdad? A partir de esa lesión recuperada. Bueno, y ahora estoy tratando de eso. Vengo de 3-4 partidos seguidos y sumando minutos, así que también eso va a ayudar para ir ganando confianza. Y bueno, Néstor, a la espera del partido mañana en Villa ante Guaraní. Chao, Néstor, gracias, lo mejor para vos. Gracias, Arturo. Hasta luego. Chao, chao. Chao, Néstor Camacho. Luminotecnia presenta Arc más Lighting, el evento del año en iluminación y arquitectura. 10 de octubre, Centro de Convenciones Paseo La Galería, con speakers internacionales en la ocasión perfecta para aprender e inspirarse. Entradas en Tiquetea. 12.39. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Cambio de tema, ¿se sabe cómo se juega el repechaje? Son 6 selecciones y se juega así como el fútbol femenino. El año mini mundiales. No, acaba de venir, por eso toqué el tema. ¿Sabe cómo es? Había sido. Clasifican 6 para el repechaje. 2 de Centroamérica. 2 de Centroamérica. Después 1 de África. Menos Asia, Europa, después 1 y uno da. Los 2 mejores entre los 6 clasificados juegan otra vez. No juegan el primer partido. Van a la final, como el fútbol femenino. Claro, juegan los 4 peores. ¿Qué quiere decir los 2 mejores clasificados? Del ranking. De los 6 del ranking FIFA. La importancia del ranking FIFA. O sea, hay 2 semifinales y 2 finalistas esperando. De hecho, se pasó, vamos a mejorar allí nuestro ranking FIFA. El ranking define si jugás semifinal o jugás directo la chance de ir al mundial. No importa la confederación. 6 selecciones. Juegan los 4 peores, los 2 ganadores con los 2 mejores. Uno de Sudamérica, uno de Oceanía, uno de África, uno de Asia y el de CONCACAF. 2. Y lo que partido único encima. Sí. Partido único. Probablemente en uno de los países se dé el mundial. Después se va a definir si es Canadá, Estados Unidos o México. No es que te puede tocar Oceanía o te puede tocar África, depende del ranking. Y el ranking suman todos los partidos, Carlos, hasta los amistosos. Por eso es importante ganarlo. Solo la final. Si es que pero vos no sabes con quién va a jugar. Y no se eso están evidentes los clasificados. Los 6 son por resultado deportivo y el ranking define el calendario. Yo sé que no tuvo obviamente la masividad, pero comparo con el fútbol femenino porque así había sido para el último mundial, y Paraguay ganó la semifinal y después perdió en la final y quedó. ¿Cómo te va, Gustavo Velázquez? ¿Cómo andamos, Arturo? ¿Cómo andás vos, Gustavo? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿Es la recompensa en la vida, la selección nacional, la satisfacción, estas cosas que se dan pasando los años, Gustavo, de Newell's a la selección paraguaya, Gustavo? Sí, así mismo. Yo creo que, así como siempre digo, siempre soñé con este momento. No sé si me llegó un poco tarde, pero
bienvenido sea, y yo creo que lo estoy aprovechando de la mejor manera. ¿Cómo se da esta conclusión de idea, de espíritu y de lucha con Gustavo Alfaro? Contanos, Gustavo. Y la verdad que bastante bien. Nosotros éramos el primero que queríamos sacar esto adelante. Llegó él y nos hizo creer que Paraguay no se merece estar en el lugar donde está. Yo creo que fue eso la clave para remontar un poco esto. Debo preguntarte, Gustavo, con relación a un integrante de su cuerpo técnico, creo que integra, que es un psicólogo. ¿Ustedes hablaron con él? Todos los días. ¿Qué les dice el psicólogo a ustedes? Que nosotros somos Paraguay, que no podemos permitir que estemos en el lugar donde estamos, que nosotros somos futbolistas, un país aguerrido, que no nos merecemos estar donde estamos. Yo creo que trabajamos bastante con él para, no sé si eso hizo nos hizo ganar el partido contra Brasil o empatar contra Uruguay, pero yo creo que nos cambió un poco la mentalidad también. Claro, yo te pregunto lo del psicólogo porque abiertamente dicho Gustavo Alfaro que viene un psicólogo que lo tuvo en Boca y en otra parte, creo que estuvo en Ecuador con él y lo trae. ¿Estas reuniones es más corporativa, en grupo o lo hace individualmente? ¿Cómo es? De distintas maneras, a veces hacen grupo, lo principal a veces hacemos grupo, después si uno quiere hacer algo más, hace individual, como cada jugador lo prefiera. Iván Cherkasky, que es su apellido, ¿vos llegaste a hablar con Iván personalmente, le dijiste, mira, cómo me siento o no? Sí, todos hablamos con él, yo también me acerqué a él a comentarle de lo que yo pensaba y ahí trabajamos juntos. No, por eso te pregunto abiertamente, porque abiertamente lo dijo Alfaro, que el plantel tiene un psicólogo y que vos estás diciendo que colabora muchísimo en la parte emocional. ¿Es así, Gustavo, verdad? Así mismo es. Por eso te digo, no sé si eso es la clave de que lo que nos hizo ganar este partido, pero yo creo que suma. Estamos bastante confiados ahora, ganamos una confianza tremenda otra vez ahora. Y te pregunto lo del psicólogo Iván, ¿verdad? Iván Cherkasky. Cherkasky, ¿él habla antes que entren a la cancha o habla terminado el partido o hablan en vestuario intertiempo? No, más habla en los entrenamientos, antes de empezar el entrenamiento. Antes de empezar el entrenamiento. Sí. Compañeros, Gustavo Vela. Sí, Gustavo, contanos cómo se da el momento ahí para ingresar. Estabas atento ya cuando Alderete sintió la primera molestia y decía algo Alfaro en conferencia que entre ustedes definieron quién iba a ser el central por derecha y el central por izquierda. Y cuando se toma esa decisión, ¿cuál fue la primera conversación ahí con Juan Cáceres para contener a Vinicius como lo hicieron bien durante todo el partido? Yo le pregunté a Fabián si no tenía problema él jugar del lado izquierdo y por suerte dijo que no. Así que me quedé ahí del lado derecho y después yo le dije a Juan que lo tape por dentro y que yo le espero por fuera. Y acá hay una foto que compartiste en la época de Cerro del presidente Franco con Fabián Balbuena, Gustavo Vela. Sí, yo creo que eso hablamos después del partido. Dijimos que quién iba a pensar que íbamos a terminar jugando juntos en la selección después de casi 13, 14 años. Y que estas cosas son muy especiales, que vos tenés que entenderlas más que nadie, y el mismo Fabián. ¿Cómo? Que estas cosas son personales, y ustedes saben por dentro todo lo que significa este reencuentro y en selección paraguaya luego de tantos años. Claro, sí, lo que pasamos juntos ahí en Cerro Franco y encontrarnos después de tantos años creo que nos llena de orgullo, de felicidad, así que por eso nos dimos un abrazo cuando terminó el partido. Bueno, Gustavo, y ahora viene Ecuador y después viene Venezuela, y vos seguís firme en la selección, Gustavo. Sí, yo creo que así como se dice, no hay que aflojar en ningún momento. Primero hay que seguir metiéndole para estar a disposición para cuando te llame la selección. ¿Qué te dicen en Newell's?
Feliz estar conmigo, mi compañero, la gente acá que trabaja, y ahora sacar un poco la selección y tenemos un partido muy importante el domingo que tenemos que ganar, que nos estamos pasando un buen momento acá. ¿Qué se decían con Vini Junior? Se tapaba la boca en el segundo tiempo y le decía, a vos y a Cáceres le decía mucho, algo se decían ahí en el campo. ¿Seguía lo de la Copa América o no? ¿Qué era? Porque algo le seguía diciendo en el segundo tiempo. No sé si ustedes trataban de sacarle a Juan Cáceres principalmente, pero vos estabas cerca, también escuchaste seguro. ¿Qué pasó ahí, Gustavo? Solamente yo le dije, le estaba diciendo que no empiece ya otra vez, con que ya vas a empezar ya otra vez con hacer gestos y después te hacen la víctima. Solamente eso le dije. Ah, porque en un momento se acerca Juan Cáceres y con él también tuvo un cruce y se tapaba mucho la boca a Vinicius. Sí, pero eso yo no escuché. Ah, yo no escuché. ¿Y qué te respondió? ¿Cómo? ¿Y qué te respondió? No me dijo nada. Solo me miró y no me dijo nada. Y otra cosita, Gustavo. ¿Lo mandaron a Madrid con alguna rayita? ¿Lo rayaron un poquito o no? Y yo creo que le dejamos un poco, no sé si una rayita, pero algo le dejamos. ¿Y está para el domingo para jugar con Argentino Junior? ¿Con Newell's? Sí, ¿está disponible? Sí, ya desde hoy me integré al grupo y estoy a disposición del cuerpo técnico. Gustavo, supongo que... Obvio que soñaste con este momento también, Diego, pero una cosa es soñarlo, otra cosa es vivirlo. Cuando te ibas para el estadio, cuando te estabas preparando para entrar en el vestuario... ¿qué pasó por tu cabeza en ese momento? Cuando veía a la gente, por ejemplo, otra vez la gente respondiendo a esta selección. Y la verdad que una felicidad tremenda, una sensación inexplicable, como se dice, no sabes cómo explicar. Yo cuando era chico también veía por la tele que los jugadores llegaban y en ese momento capaz no decía, en algún momento yo voy a jugar también ahí, capaz no, pero después que fui profesional siempre lo soñé, así que se me está dando una oportunidad ahora, lo disfruto mucho del día a día cuando estoy ahí con la selección y la verdad que estoy feliz, mi familia también, mi pueblo, todos. ¿Ya Tahití del Norte o? Así mismo, ya Tahití del Norte. Del San Pedro. Departamento de San Pedro. Y bueno, qué satisfacción para toda la población de esa zona. Felicidades, Gustavo, gracias por tu tiempo. Seguí así, Gustavo, gracias. Abrazo grande, saludos. Gracias, Gustavo Vela. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados CBH laminados con carpintería en aluminio para fachadas y más. Seguinos en Facebook e Instagram, llamanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Le dice a Gerardo que está en Estambul, ahora aterrizando en una hora. Y agradece toda la atención para con él y nosotros vamos a tener en su momento la forma de hablar y charlar con Fabián. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol, 100% cuero, cajos, caretas, protectores auditivos y más. Supercarretera Camino Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061-570-570, Indalco SRL. 1251. Estudiar en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional. Comunicate al 510-971 al 2. Está hablando Gustavito en vivo para Tigo Sport. Presidente luqueño Daniel Rodríguez. Semanas atrás se daba esta comunicación para los que de repente no pudieron ver en ese momento cuando se daba la noticia. Comentarnos un poco específicamente qué sector es lo que se va, digamos, levantar desde cero y qué se va a realizar en los demás sectores. En todo el estadio tendremos mejoras. Pero el sector de preferencia es el que básicamente va a desaparecer y se va a volver a hacer, pero después tendremos intervenciones importantes en cada sector. Vamos a tener viseras importantes, vamos a tener un cambio radical en todo lo que es la fachada del club, patios de comida, queremos incorporar también restaurantes. Realmente es algo único, no me quiero adelantar, Giselle, porque bueno, es toda una sorpresa. Nosotros ya tenemos todo preparado como para mostrarle al país lo que va a ser la nueva maqueta, el nuevo Feliciano Cáceres, pero estamos coordinando con la gente de la Conmebol como para poder hacerlo público. Pero sí, estamos hablando de intervenciones en los 4 sectores del Feliciano Cáceres.
adecuación total de lo que es prensas, los palcos, el terreno de juego que va a ser absolutamente nuevo. Esto desaparece hoy, ¿verdad? Así que vamos a ver si podemos llevarnos un recuerdito que de una porción del pasto del Feliciano Cáceres. Vamos a tener un gramado que va a estar en condiciones de soportar hasta 90 milímetros de lluvia. Perdón si me equivoco. O sea, vamos a ajustarnos a todas las exigencias de la Conmebol para un torneo internacional. Lumínicas nuevas, generadores. O sea, hay mucho por hacer y bueno, para eso estamos cerrando el estadio. Presidente de Deportivo Luqueño, gentileza Tigo por. Tu pasión por el fútbol no conoce límites ni imposibles, y Isuzu tampoco. Mi camino, mis reglas. Agenda tu test drive, representa Automotor. 1253. Buscas lo auténtico del Chaco, te recomiendo Short TV, carne 100% con la mejor variedad de cortes, costillas, tapa cuadril, colita de cuadril y mucho más. Short TV, carne 100% chaqueña, encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Short. Olimpia sin Eris López, sin Olmedo. No, Eric López va a jugar por Benítez. Eric López por Guayaquil Benítez. Y César Olmedo el otro suspendido. Y esa es la pregunta que nos hicimos en anteriores, pero más cómo va y al final es a responder Olimpia sin Hugo Benítez. Por Eric López juega. Sí, por izquierda. Eric López por izquierda, Redes por derecha, Derli y Prato arriba. Vuelve a la dupla que en su momento no le dio resultados. Una baja importante Olimpia. Sin Benítez, una baja importante. Pero se la va. ¿Qué es lo que te pasa, Germán? ¿Vos crees que es un improvisado Palermo? No, pero que no es importante la baja que tiene. El tema es que vuelve algo que no le ha funcionado tanto. Porque Prato y Derli arriba. El jugador más desequilibrante. El esquema que más le funcionó fue con siendo Hugo. un jovencito, un Mitaí, dejándolo de lado a Derli. Uno más destacado. Nadie discute lo de Olmedo. Le dio vitalidad a Olimpia en ataque. Nadie discute lo de Benítez. Cambió la cara. Para bien, pero sabrá minimizar todo Palermo como corresponde. Claro que sí. Para eso tiene que orientar al jugador, si no van a ser todos insustituibles. Y a veces hay jugadores que son insustituibles. Bueno, listo, ya está. Mindia, la marca número 1 en electrodomésticos del mundo, te ofrece su línea de alta innovación con hasta 3 años de garantía, aires acondicionados, heladeras y más de 100 productos que hacen tu vida más fácil. Mindia, sponsor oficial del Manchester City, representa y distribuye Britannia. Y preguntarle acá lo que dice. Yo, técnico, soy consciente que no va a poder jugar. Yo puedo rearmar el equipo, porque si yo juego de una manera con Hugo así, y me veo en la obligación de cambiar el esquema, ¿o no es cierto? Sí. ¿O puede mantener? No, es difícil modificar todo. Buscas a alguien que tenga la misma característica. Si ese es el primer paso. Entonces tenés que cambiar de esquema, que no es el estilo de Palermo, que ha cambiado poco. No, él cambió poco. Es decir, vos vas viendo. Yo, por ejemplo, en la selección, independiente de estos grandes resultados, yo tengo que ver un Alfaro que me plantea un partido diferente. Esta vez lo táctico está. La estrategia que usó fue buena. La de Almirón para marcarle a Nández, la que hizo con Cáceres, con Vinicius, pero en los dos partidos jugó 4-4-1-1. Es decir, se quedó con ese esquema. Ahora hay que ver si va a plantear otra cosa. Palermo ha venido jugando con ese mismo esquema. Yo tengo la ilusión, por Eric, que tiene muy buenas condiciones técnicas, y antes de viajar, Eric López era un picador que jugaba muy bien sin pelota. Por eso lo vendieron enseguida, porque tenía una condición que pocos futbolistas tienen. Saber picar, saber ganar los espacios, es un talento. Y Eric hoy no pica. Entonces, si alguien si se notó eso Palermo, bien podría jugar Eric López en esa posición y mantenerlo ¿cómo se llama? Al argentino, a Prato, donde venía jugando, y a Derli ahí donde le pone para enredar, que es a la izquierda, ahí para volantear. Eso también lo puede hacer con los mismos jugadores. ¿Enredar? Pues, ¿enredar con quién? No, enredar, que participe del armado, sin mucho compromiso de marca, porque vos necesitas ir recuperándolo. Porque como todos creemos que si miramos los datos, Prato metido en el área rinde menos. Sí. Y Derli te va a picar, pero pica arrancando un poquito más de atrás. Y a Prato le cuesta, en cambio Benítez le dio eso al Olimpia, y porque además es un jugador expeditivo, es fuerte, te gana los mano a mano, es guapo. Ha sido una aparición importante dentro del esquema, aunque no te llene los ojos como jugador exquisito. Hay jugadores importantes, hay jugadores que aparte que por la edad que influyen. tiene, jovencito, Carlos. Vamos a ver cómo lo para.
pero lo puede hacer en pleno partido, pero que va a sentir la ausencia de Benítez más que la de Mongelé como Olmedo. Yo no tengo duda. Sí. Descargar la Vamos de Ecopetrol, cargar combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que puedes usarlos en el instante en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicarle. Hay que ser franco también con nosotros mismos. Si Olimpia gana, saca 6. Sí. Olimpia se erige en el gran candidato. Sí. ¿Es verdad? Sí. ¿No pensaba, niño, que se iba a hacer? ¿Cuándo se cierra la primera rueda? El martes se cierra la primera rueda. ¿Termina? Sí, primera rueda. ¿Qué pasa? Yo soy sincero, yo le veía cuarto Olimpia. Creo que le di cuarto Olimpia. Y me está tapando la boca. Hay que ser sincero, me está tapando la boca. Creo que todo. Por eso yo le veía cuarto con ese cierre de la apertura. Claro. Es la verdad, es otro. Es más, hoy miramos la tabla. Es más, hasta en el peor de los casos, si Cerro se frena nuevamente con Libertad, un empate le bloquea a los dos allí. El sábado. Olimpia hasta se puede extender más la racha ahora en cuánto, en 3 días. Además, cuando un equipo termina con 27 puntos en la primera etapa es prácticamente campeón, no asegura, con 28 asegura, pero si ganan los dos es por lo menos finalista, porque quedan 33 puntos. Un 60% del título de los 70. Si termina con 27. Decían cuando yo critiqué a Palermo así como para que se vaya y que no diga. No, usted no. ¿Y por qué no le dedica? ¿Sabes lo que me pasa en mi vida? No me estamos hablando de eso, Arturo. ¿Quién lo puso como candidato? Ninguno de la mesa le puso el problema ni primero ni segundo. Eran todos cuarto, quinto y sexto. ¿Quién le dio empate a Trinidense ayer? Tercero, cuarto, por arriba. Pero la opinión de esta mesa tiene. ¿Sabes cómo se equivoca? Todos se equivocan en esta mesa. Es más, yo tengo que asumir, yo pensé que Palermo no llegaba ni al clásico, así que no voy a mentir ahora. Se encamina para salir campeón. Pero esa es la perspectiva de todos. Lo que parece un chiste es una joda hoy. Hablando en serio, Palermo sabe lo que significa dirigir a Olimpia. Sabe la proyección que tiene si es campeón con Olimpia. Claro. Es consciente, Palermo y sus integrantes del cuerpo técnico. Palermo es muy consciente de todas las críticas. Y fue tan sincero y tan franco cuando dijo, hasta aquí llegamos con relación a la sugerencia. Y lo dijo públicamente. Sí. Palermo le dedicó eso. A muchos que le habrán golpeado el hombro o dicho, mira, quiero hablar contigo, ponele a fulano, yo te recomiendo. Palermo, con los huevos bien puestos, y no es para que quiera congraciarme con él, por eso dije, a ver, me gustaría tenerlo en la mesa, no solamente como jugador, como persona y como técnico. Y él se mantuvo. Y cuando dijo lo que dijo fue en un momento crítico. Alguien se pudo haber tomado por aludido cuando dijo Palermo, hasta aquí llegamos. Ya no van a jugar más jugadores por nombre, dijo, ¿verdad? Sí, así. Sí. Escuchen. Que no puedo asumir, obviamente, que no pude encontrar equipo por una cuestión mía de nombres propios. Ahora sí, lo que tengo claro que le he dado oportunidades a todos, ahora ya no recuperando algunos jugadores que estaban lesionados y no habían tenido minutos, pero creo que la gran mayoría ha tenido minutos, así que a partir de ahora será cuestión de no existen nombres propios, no existe trayectoria, no existe nada, voy a poner al que yo considere, sea el jugador que sea, pensando y priorizando las necesidades del equipo, obviamente haciéndome cargo de que en algunas cuestiones pude haber elegido creyendo que algún jugador me podía haber dado más resultados que otro, y en eso puedo asumir la responsabilidad de haberme equivocado. Obviamente que no te voy a decir qué nombres propios pude haberme equivocado en una formación u otra. Ahora sí está claro que para el jugador ya me ha conocido desde que llegué, que todos han tenido sus minutos o han tenido su posibilidad de demostrar en cancha quién está preparado para ponerse la camiseta de Olimpia y representarnos de la mejor manera. Y yo hacerme cargo de las equivocaciones que tuve a lo largo de esta etapa que tuve en el comienzo, que creo que fueron más positivas que negativas, porque creo que los dos resultados negativos adversos son los que más nos golpean y resalta esto de cómo seguir adelante, pero creo que es cuestión de seguir trabajando y seguir buscando. ¿Cómo se le puede restar mérito a Palermo cuando dijo lo que dijo? A mí no me gustó su declaración. Yo estoy totalmente contrario. No, yo estoy totalmente contrario porque un técnico, porque quiero explicarle a la gente, un técnico que dice que no pone el equipo que él considera, digo, miércoles, vos sos responsable de los 11 que ponés, y los que ponés juegan por merecimiento. Eso está
debería estar cantado en la filosofía de cualquier entrenador. Cuando él dice nombres propios, no, pará. Amigo, espera, una cosa es que le impongan. ¿Por qué le van a imponer? Espera, es lo que dijo ahí, basta de nombres. Porque después se le puede exigir porque no juega. Yo no entiendo como que le imponen, sino que cuando él llegó... Que vas a ganar el puesto, decía, no vas a jugar. Pero para poner en contexto, eso fue ante Ameliano, más o menos 5 fechas antes de terminar la apertura. Sí. Después era que empezó a cambiar mucho el equipo. ¿Vos le vas a sacar Benito a Palermo, veo? No, ¿Y por qué no habla contrario? Está casi en el peor momento. Vaya si todo el mundo dije, porque yo dije, nunca dije que ¿por qué gritar, Pancho? Yo dije. Se apuraron, cagaron. Yo dije acá que era un tipo. ¿Cómo te apuraste? Yo acá dije que era un tipo ganador y dije ganador como jugador. Ganador en todo. Estaba mintiendo por televisión. Espera un ratito. Hay que asumir lo que dijimos en su momento. Yo dije porque en ese momento... Espera un ratito. La puta de Miguel a la puta. Hay etapas en que los técnicos tienen que ir a adaptar. Él entró en una etapa crítica del Olimpia. No, pero le tomó demasiado tiempo encontrar el equipo. ¿Y cuál lo es el encontró? Problema? ¿Y cuándo? ¿Y cuál es el problema? ¿Quién sos vos para decir que tenía que ser inmediatamente el equipo que juegue? No. Lo que pasa, Arturo, que son demasiado crueles con Palermo. Parece que le molesta que Palermo ande bien. No, demoró mucho como pero es que bueno, ¿por qué no hacen una corporativa? ¿Cómo hablar como Víctor Villalba? No reúnanse todos y saquen una pancarta. Vino Alfaro y en 2 partidos... No, yo ahora te amo Alfaro con mi cartulina. Espera un ratito, vino Manolo y se enamoraron de Manolo. Y ahora es diferente. ¿Para quién? Para Carlos. Entonces, ahora voy a decir una cosa. Porque Manolo anduvo muy bien en Cerro, la verdad. Yo no me enamoré nunca. Yo de entrada dije que era un vende humo y sigue vendiendo humo. De entrada lo dije, me mantengo. Cerro contra todo. No puedo ni moverme mucho por mi objetivo. Cerro contra todo. Parece que cada uno tira la carta que quiere en la mesa. No, Cerro contra todo. Vamos a reconocer, ¿verdad? Sí. ¿Puedo? No. Hablamos de Palermo. Espera un ratito. Reíte nomás. Pero no le deja hablar a Pancho. Y ese no soy yo, no es el que dirige el programa. Sí. Vamos a hablar de Palermo. Que se vaya ahí, Pancho. Sí, reconozco que lo dije en su momento porque Olimpia venía sin ser campeón, no encontraba el equipo, no jugaba bien, no jugaba nada y creo que la gran mayoría, no digo todos, Paraguay juega, oye, algo. Pero algo. A Olimpia le miran mal y dame un equipo en el fútbol paraguayo que marque diferencia hoy. Hoy digo... No, dame uno que marque diferencia, me estoy poniendo difónico. Dame uno. Me tapó la boca. No le dicen a él. Me tapó la boca. Olimpia ahora sí porque es regular. A la Olimpia de la apertura, en la parte previa. Cuando comienza este torneo, se ve al otro Olimpia. Además, ahí aparece hasta el propio Chico Benítez. O sea, hay situaciones que fueron cambiando. Lo que yo digo nomás, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cuál es nuestro trabajo? Analizar el momento y la proyección que puede haber. Entonces, en ese momento, no era bueno. Acertamos todo en el diagnóstico de ese momento. En donde sí erré, para no decir erramos, pues sí erré y me hago cargo, fue en la proyección, claro, porque yo no veía una reacción del plantel, yo no veía que Alex Franco iba a rendir tan alto, de que Olmedo se iba a afianzar, de que iba a aparecer Hugo Adrián Benítez. Hace 6 meses nadie lo conocía, Hugo Adrián Benítez. Y me tapa la boca. Entonces tenés que callarte para la próxima. No. Claro que te vas a callar si te tapó la boca Palermo Pancho López. Se tapó. Y acaso reconocer no es... reconocer claro, o sea, cuando vos dijiste y le doy todo el mérito a Palermo ahora completamente. Anda con decorarle después putearle. No, porque el cambio. Yo lo puse tercero, creo que, o cuarto lo puse en el porcentaje. Y no porque no jugaba bien. Esa es una realidad, o sea, el hincha de Olimpia. Y voy a la fibra íntima del hincha de Olimpia. El hincha de Olimpia pensaba que iba a despegar y iba a jugar tan bien el equipo. Hasta el propio hincha de Olimpia está sorprendido. Bueno, pero vamos por parte, tampoco juega tan bien. No, ya sé, pero que iba a lo más regular que hay. Es regular. Espera, es lo más regular que hay. Espera. Lo que pasa es que cuando yo acá dije que los equipos de Palermo no juegan bien, nadie me dio bola. ¿Qué quiere decir nadie? Usted y nadie me dio bola. Palermo nunca jugó bien, ni con Godoy Cruz, ni con Platense, ni con Aldo Civi, ni con Unión Española. En México no lo vi. Y acá nunca, no va a jugar bien. Pero si tenía equipo sacar resultados, dijiste. Eso saca resultados. Es sólido, que no lo veía haciendo el Olimpia. Consiguió utilizar muy bien el recurso que tiene con sus 2 volantes internos.
Franco es el futbolista paraguayo que mejor hace el pase de 20-30 metros. Y Richard de 40-50 metros. ¿Qué consiguió él con la llegada de Benítez? Alguien que le pique y sea una opción de pase para detrás de los centrales. Mientras los equipos rivales, si juega Benítez, siguen jugando con línea de 4, Olimpia va a seguir ganando. Porque en el mano a mano Benítez te va a sacar ventaja. A eso le agregó la última 3 fechas que Redes ya no precisó bajar tanto y comenzó a tener algo importante en ataque. Los aciertos de Palermo, ¿se acuerdan cuando jugaba con Hugo Benítez de central y a Junior Barreto no le oponía ni 10 segundos? Entonces cuando se dio cuenta que Hugo Benítez no era, le puso a Junior y arregló su saga central. Le dio un gran respaldo a Riquelme el lateral. Fernando Román, que se lesionó cuando le faltaba Zavala. Y el muchacho se animó después de su mal inicio. Fernando Román. Después se lesionó y entró y comenzó a recuperarle a Zavala. El lado derecho, el que sea igual que muchos jugadores que no entiendo hasta hoy por qué piden cambio para salir, porque quieren salir, no sé por qué, para que le aplaudan, no entiendo. Monge, ¿cómo es el lateral? Se tira del barco Olmedo. Olmedo pedía todos los partidos, hasta que un día le dijo, pues seguramente no me pida más, me perjudica, no, y se va afirmando, todavía no marca bien, todavía tiene mucho, pero tiene muy buena técnica ese muchacho. Entonces un acierto de Palermo en ese sentido. Le dio a Eric López la función que yo quiero que pique, que tiene buena técnica, y ahí encontró el equipo. Simple, sencillo. Olimpia no se eso sí dijo Palermo en su primera conferencia, que él no le interesa jugar con posesión. Y la primera parte del torneo, del año de que él vino, Olimpia jugaba lento, jugaba lateral, hasta que ahora juega a los pelotazos. ¿Pero por qué Carlos jugaba lento y lateral? Porque agarró un equipo muy mal físicamente. No, sí, Carlos, yo sé que lo agarró muy mal físicamente. Él dijo, después de la pretemporada. No es muy difícil. Y vos viste los jugadores, Redes, ¿cómo estaba físicamente? Te quiero decir una cosa. Carlos, a mí me cuesta mucho. No voy a entrar en eso porque no tengo la forma de medir si un equipo está bien. ¿Y si te lo dice la persona persona que trabajó y te muestra? ¿Te va a creer? Pero no veo. Bueno. Entonces no crees lo que estoy diciendo yo, Carlos. No, creo, es tu opinión. Así, no es opinión. Yo no es entro en el análisis. El jugador de fútbol, Cerro tiene problemas físicos, te voy a decir, si si me guío por vos. ¿Por qué? Porque juega lento. Libertad tiene problemas físicos, porque juega lento. Yo no me fijo, es el estilo, porque se te mete el jugador referente. Ese no es el estilo de Palermo, jugar lateral. Escúchame, Brasil tiene problemas físicos. No creo que tenga. No, porque juega lento. Sí, porque no corre, porque no mete. ¿Por qué? El que le marca el ritmo, para mí un error, es Danilo, que es su líder y su capitán de equipo. Lateral. Entonces, vos no te olvides que Olimpia salía jugando, se metía Richard en la línea, y estaba reanunciado, entonces era lento el desplazamiento. Los dos centrales de Olimpia se pasaban 10 veces la pelota, hoy no. Lo mismo pasó con la selección esta vez. Lo primero que hizo Alfaro, Gatito, saca largo. Paraguay no salió nunca corto, No. Y antes, vos mirabas la estadística cuando jugaba Junior, hay un partido que tocó 105 veces la pelota Junior Alonso. Entonces, Olimpia hoy que agarra Capazo y Junior, que meten la pelota vertical una vez, o si no ya está Franco o Richard. El otro día, cuando no tenía la posibilidad de ese pase, el último partido que hicimos, lo tiró un poquito a Richard más allí a la izquierda, y el segundo tiempo estaba 0-0, lo cambió y le pidió a Franco que vaya a buscar él la pelota, porque tiene esa condición y tiene dos puntas que pican. Que entiende lo que quiere. Claro, Palermo. Simple. Y aprovecha, cambió las fichas. La ficha que tenía que cambiar, y encontró el equipo. Pero es mérito de Palermo. Claro que eso nomás lo que vos. Palermo tiene un mérito. Pero claro que tiene. Pero la opinión generalizada. No, a mí Palermo, no me incluya. La opinión generalizada que Palermo en la primera parte de su trabajo en Olimpia ofreció por debajo de las expectativas que uno tenía. Por su mismo nombre. Y también es mérito de la dirigencia que lo bancó y lo respaldó. Bueno, cuando muchos hinchas dijeron afuera. También la dirigencia. Es mérito de Palermo aguantarse. Sí, claro. Y si llega a ser campeón con Olimpia, Olimpia pasa a ser candidato, para él significará muchísimo. Copa Libertadores, su primer título de su carrera. Pero su Copa Libertadores, el currículum y que le va a dar para el mundial. Lo que va a hacer. Claro. Pero va a jugar la Copa. Va a tener la habilitación para tranquilamente. Pedirle disculpas a Palermo.
No, pero yo reconozco, no hace falta que le pida disculpas, reconozco que me equivoqué. Pero dígame, no puede decir disculpame, Paloma, me equivoqué. Sí, todas las personas pueden decir disculpame. Bueno, no, una manera de decirte nomás. ¿Reconociste tu error? Reconozco. Ya está. Claro. Bema y Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bema y Flores General 1640, teléfono 496-553. Y Mariscal López 671-767. Síguenos en Instagram como Bema y Flores. Aprovechar los mega descuentos en Punto Farma el viernes 13 y mañana sábado 14 de septiembre tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Válido para uno de los 640 puntos también por la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. En caso de estreñimiento, la Felax, que es luctosa, es la solución inmediata y segura. Regula y corrige la evacuación intestinal. Apto para todas las edades. La Felax lo encontrarás en las principales farmacias del país. Representa Bioetic Pharma. ¿Qué error tengo que reconocer otro error. No va a jugar Eric López hoy. Tiene hepatitis. ¿Yo qué dije? Sí, usted cuestionó cuando y yo me quedé ahí. ¿Sabe por qué? Hepatitis viral. ¿Sabe que? Porque soy periodista. No, es que yo también vi 2 cambios de perfil. Yo dije, 3 cambios, Olimpia hoy no juegan. Pero él también es periodista. No, yo lo último que vi antes respeté su periodismo, pero con eso respeté su periodismo y me callé. Confirmado. Porque soy periodista, respeté, a lo mejor el errado era yo. No, yo soy el errado. Eso nomás, cuando dije que soy periodista porque él es periodista. Confiabas en él. Las posibilidades que se abren son que juegue Cano en ese lugar por fuera. Por su 19. O que juegue Parsajú con Prato arriba. Y Derli por fuera. No, va a jugar Cano. Pero no está confirmado. Tiene hepatitis viral. Por eso te dije, no juega Cano 19, ¿verdad? Sí, por eso. Yo creo que él podría ser. Tenía razón. Sí. Gracias. Y reconozco yo mi error. Está muy bien. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo de garantía del grupo Toyo Toshi. Si un periodista me dice a mí, yo tengo que creer, porque soy periodista, dije Víctor, periodista me callé, pero no juega. No juega. Está enfermo. Está corregido el error. No juega. No juega. Redes por derecha y salsa por izquierda, ¿verdad? Así. Y sí. No juega. A Topicat solo le falta Keco, carpas marítimas, antivuelcos, enganches, estribos y más. Este septiembre venía a animar y equipar Topicat con Keco y participa del sorteo de 2 vouchers por el valor del equipamiento que adquiriste. Erimar lo que la fábrica no te dio. 13-14. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Cerámica clase A desde 28.900. Porcelanatos clase A desde 67.500. Y clase B desde 57.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. Llámame a Héctor Melgarejo, ¿cómo tener la información? Cierto, pide esto hoy. Que Ameliano solicitó modificar el escenario del juego contra Cerro Porteño a cancha el 12 de octubre de Itagua. ¿Cuándo sí, porque iban a jugar en Ciudad del Este y pasa que la gente no se va a ir a la cancha. Tengo esta información. Le manden a Héctor Melgarejo. Cambio de escenario. Pásate ya Salud Protegido, tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te ofrece. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Bueno, después de un gran partido como fue el del Clásico, en este campo lo que hay que hacer es jugar al vóley. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Saludos a Jorge Cabral, NBQI. Mili Empeños, venta reloj, días de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Billete 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. A Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Correcto, tenemos esta información, Héctor Melgarejo, que mejor que hablar con vos. Ustedes le van a jugar con Cerro en cancha 8 de octubre de Itagua y no en Ciudad del Este, Héctor. Solicitamos la modificación, Arturo. Hablamos con la gente de Cerro, hablamos con la gente de 12 de octubre, hablamos con la gente de la APF también para ver si estaba habilitado el escenario y bueno, después de tener el ok de todas las partes hicimos esa solicitud, Arturo. Van a enfrentar a Cerro, ya está aprobado en cancha del 12 de octubre de Itagua. Hicimos ayer presentamos la nota en la APF, Arturo, y bueno, estamos esperando la oficialización, ¿verdad? Sábado 21. Sábado 21, 20 horas. Sábado 21, Cerro Porteño enfrenta, es decir, local Ameliano ante el 12 de octubre. En cancha del 12 ante Cerro. Sí, el 12 de octubre, estamos esperando la oficialización. Hicimos las consultas verbales y tuvimos todo el visto bueno, todas las partes de arte. Brillante. Y mañana el partido contra General, promedio. Sí, sabemos de la importancia del juego, por eso ya que desde el día
de ayer. El plantel ya está hospedado en Alto Paraná, esperando el juego. La comisión directiva hizo un esfuerzo y bueno, cuidando todos los detalles, Arturo, y que los jugadores lleguen bien descansados, por sobre todo entendiendo la importancia de dicho encuentro. Y bueno, gracias por este tiempo y por la información, Héctor, muy amable. No, por favor, a las órdenes, cuando guste. Gracias, esto me Garejo. ¿Correcta la información? Así es, sábado 21 de septiembre, 20 horas en Itagua, final. Bueno, no se van a jugar el partido de Ciudad del Este. Itagua, por la flor de Ñandoti, tierra colorada. ¿Quién canta esto? Pancho. No. Niño. Anda muy lindo. ¿El expresidente? No. Pensé que era el expresidente de los Grupo Argentino. Pensé que era yo. Itagua, por la flor de Ñandoti, tierra colorada. Los indianos. Ahora aprendiste. ¿Quién canta? Sí. Pensé que era Vocalo. Los indianos. Los indianos. Sí, señor. ¿Qué información querés pasar? No, quería decir, cuidado con Nacional. Me tocó verle los últimos 4 partidos, está en crecimiento, salvo el Cerro Nacional. En los otros partidos me agradó bastante Nacional. Es más, tenemos que hacer el porcentaje. Sí, señor. Llegaron a Bristol las mega rebajas por primavera en todos los productos. Comprando participás de la promo 3.000 millones. El 1 de octubre sorteamos una moto Bullet Rally más 20 millones en efectivo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Todas las buenas historias comienzan ladrillo en Concasa. Nuestra especialidad es brindarte atención especial y los mejores materiales para que puedas construir con tranquilidad un gran futuro. Concasa, construyendo historias. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Adquirir y disfrutar de una amplia cobertura médica al mejor precio. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Frases de colección. ¿Qué se decían con Vini Junior? Se tapaba la boca en el segundo tiempo y le decía a vos y a Cáceres le decía mucho, algo se decían ahí en el campo. Solamente yo le dije, le estaba diciendo que no empieces ya otra vez, con que ya vas a empezar ya otra vez con hacer gestos y después te hacen la víctima. Nos mandaron a Madrid con alguna rayita, lo rayaron un poquito, ¿no? Y yo creo que le dejamos un poco, no sé si una rayita, pero algo le dejamos. Frases de colección. Gustavo, ¿verdad que Sergio Lauce, que así mismo se sumó después de Gustavito Juan Cancho Barreto a los indianos? Yerba Mate San José trae desde Paso Yobay la tradición y el sabor para el país y el mundo. Disfrute sus sabores tradicionales y compuestas con 2 años de estacionamiento en variedades y envases únicos en el mercado. Yerba Mate San José, una experiencia inolvidable. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamos. Se importa y distribuye en Paraguay productos de los Andes. Los indianos marcaron historia en Paraguay, no solamente con lo que era Gustavito en disco, en aquel momento de vinilo y más, sino porque dejaron enseñanza, porque eran grandes profesionales, vivieron acá en Paraguay. Dicha. Los indianos, el tema se llama Dicha, Rafael Paeta. Te tuve en el hueco moreno de mis manos y te dejé escapar como perlas sonrientes de irisado collar. Hay un tema que se llama Septiembre en tu piel. Todo amigo. Bueno, gracias, Arturo. Y su seguro, Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro, Chaco. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Se acerca el tan esperado fin de qué mejor que celebrar con los compañeros, amigos o la familia con un rico choripán. ¿Sabes cuál chorizo parrillero piso probaste y te gusta? La parrillada se llama la que vos, chica, era el aeropuerto a la derecha. El Bosque. Y estaba el bosque de los indianos. Y Maluf era el dueño de ahí. Y el que era el referente Rafael Paeta. Y entonces en una discusión, cuando uno le decía al otro, mi señora, decía, vos tenés que tener de barba, el mismo. La serenata, pues. Entonces tenía que llevar la serenata con Rafael Paeta para tratar de conquistar el corazón. Por supuesto. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 021-634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. Grupo Crisma, más de 25 años juntos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta pomelo de maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. ¿Qué es lo que querés, Pancho? No, que se perdió esa costumbre de llevar serenata. No veo más, no sé si niños con mariachis. A mí en el barrio me tocó ver un par. Mariachi. Mariachis, cumpleaños.
Serenata con mariachi. Pero no, llevarla a Pero vos sí llevas una... Antes no quiero menospreciar al músico paraguayo ni al que toca música mexicana. Porque el hermano de Paraná me dijo a mí, ¿cómo se llama el hermano de Paraná que te he visto que está? Reinaldo. ¿El que está en un mariachi acá? No. A mí me dijo, ¿sabés quién soy? Me dijo, yo soy el hermano de Paraná, integraba esa música mexicana. Gano más llevando música mexicana que con nuestra música, me dijo. Un hermano de Luis Alberto del Paraná. Como Messi Par celebra sus 52 años, cada crédito que desembolsas participaste del sorteo de una Kia Sportage 0 kilómetros 2025, paquetes de viaje a Cancún y muchos premios más. Bases y condiciones en comesipar.co.py. Pero si vos querías llevar la música de Serenata de los Indianos, iba a vender tu auto, Pancho, lectura comprensiva. Nuevo Kia K3 con caja automática 6 airbags de serie, pantalla panorámica con Apple CarPlay y Android, cuotas desde 2.100.000 guaraníes, contado $20.990, financiación propia del Grupo Garden. Más info en kia.com.py o redes sociales de Kia Paraguay. Por eso yo andaba en micro esa época. Llegaron los imbatibles en supermercados, sector precios imbatibles todos los días. Pan para sándwich blanco, stock 900 gramos, 7.900 guaraníes. Prepizza, stock la unidad 2.450 guaraníes. Precios imbatibles todos los días. Supermercados, stock lo bueno para vos. Enseñó, y lo digo con mucho respeto, la cultura general en nuestro país. Y aunque hable mi edad, y estoy hablando en serio, acá tenemos que entender que subir a un escenario no es hacer presencia física. Mi cariño a toda la familia de Carlitos Vera, quienes le dijeron a Carlitos, hace esto en el escenario, con toda la calidad del humor, de la imitación de Carlitos Vera, y ojalá, este es mi recuerdo para los indianos a Carlitos Vera, que le dijo en el escenario, es así. Y Carlitos Vera tuvo unos contagios notables cuando integraba la parte de, ¿cómo se llama?, del elenco en demostración en el escenario. No siendo los indianos, hasta el humor tenía otro sentido con los indianos. Cuando subía al escenario Carlitos Vera. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbos.com.py. Rumbos S.A. de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Que no haya celos, pero el mejor grupo probablemente en los últimos tiempos, grupo argentino que se instaló acá y que se quedó en el país vivir, los indianos. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 098-104-216. Cerámica Itagua, 100% pasión. Instagram @cerámica_Itagua. En Electroban y Laderas Midas, antes 16 cuotas 209.000, ahora 16 cuotas de 189.000 guaraníes. Con nuestros bancos aliados hasta 12 cuotas sin intereses. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. ¿Qué pasó con los indianos? Nada, bueno, que fue un grupo que se creó en la época de los 60 y cuando llegó el gobierno militar en la Argentina tuvieron que salir y buscar refugio en algún lugar. Y llegaron a Paraguay en el 76. Te voy a contar bien, eso es la parte política. Claro. Probablemente como consecuencia ellos grabaron en el sello Microfón. Ellos no llegaron a grabar en un sello tipo Deón, tipo Columbia, CBC, tipo RCA. Cantaron en el sello Microfón un tema Gustavito que dice amor. Ese era el tema uno, con ese tema. Con un solo tema vinieron acá, algo de amor. Se llama No es un juego el amor, es de Ladia Blasque. Cuando canta el amor, Bucampo, cuando canta el amor, ese tema, con ese tema, No es un juego el amor, es de Ladia Blasque. Participó en el Festival Interamericano de la Canción de Buenos Aires, que hizo Ciro Dante. Estamos hablando de, recién dije el nombre, cuando canta el amor, sí, o cuando habla el amor. Cuando canta creo que... Que lo que ese es el tema, con que vinieron acá, tenían un solo tema, y así se presentaron. ¿No encontraste? Cuando nombro el amor. Cuando nombro el amor brillante. Con ese tema vinieron y se instalaron acá. ¿Cómo sabe, niño? Busqué ahora, le dice la gran Pancho. Y eran muy habitué ahí en el Valle de Casal. ¿El Valle de Casal cómo es? ¿Pacaraí? Sí, en el Festival del Lago. Claro. Ese volvió con todo el Festival del Lago de Pacaraí, niño. ¿Y quién vio? Usted. Te agradezco mucho. Tus electrodomésticos deben ser Jam, una marca que quiere la gente encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Apracur es la solución inmediata para los cambios repentinos del clima porque su fórmula avanzada alivia inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Sabemos, mi querido Nico Ledema, que Oscar del Alba, el que canta delante del Birroca. Nico, yo hablo de 8 hermanos, ya Nico. No me importan la fatiga. No es Oscar del Alba, es 8 hermanos que se cantaba en un mariachi o tocaba la trompeta, no cantaba. Me di a pensar y comprendí la mágica aventura de poder luchar para ganarme mi lugar, mi pan, mi paz. Con este oficio cotidiano de vivir, porque yo vengo del amor,
y hacia el amor también. Sencillamente voy. Cuando nombro el amor, nombro la gente, nombro la vida, nombro las cosas, nombro la vida que le siembra el milagro al dolor de nuestros días. Es mi forma de decir. Con este tema se presentaron. Siempre se escucha esa música los domingos. Bueno, gracias, Arturo. Están festejando antes, señor, en el canal. Bien, ahí apareció Angelito, dice Sergio Mitre. Están festejando la vuelta de Angelito. Y él pues perdió y se llamó a silencio después de lo que pasó. No, te estoy diciendo. Y se eliminó su equipo. ¿Y hubo sanción para él? Hubo una fecha de momento y análisis de que podría ser más. No hablemos de eso, se puede enojar nuevamente Angelito. Este domingo 3.550 millones en premios sale un Hyundai Grand i10 y una S10 0 kilómetros. El poderoso ya alcanzó 2.200 millones. NT el poder de cambiarse por Emoy. Con los jóvenes íbamos siempre al bosque de los indianos después de los shows y amanecíamos con Chiquitín Maluf, dice Emilio. Esa día iba a traer mi 9 milímetros. Bueno, listo. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, ubicada en el kilómetro 41, ruta 2 de la ciudad de Ipacaraí, a metros del peaje. Síguenos en redes sociales o comunicate al 0981-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Aniversario de la ciudad de Ipacaraí, dice Jorge Casal. Pecho porque las hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, buscarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugona, a todos les gusta. Salvo que esté equivocado, el club deportivo, social deportivo más antiguo del Paraguay creo que es de Ipacaraí. Se viene el Catedral Running 6K volumen 2 el 10 de noviembre. Te invitamos a ser parte de esta carrera fabulosa. Una vez más, no solo tendrás la oportunidad de alcanzar la meta, sino que también contribuirás a brindar esperanza a los niños de la Fundación San Peregrino. Inscripciones habilitadas 100.000 guaraníes. Te esperamos en línea de salida. ¿Qué decís, Bobito? El Porvenir de Ipacaraí es el primer club de fútbol en el interior del país. 1906, ¿verdad? Sí. 1906. Tengo razón, ¿verdad? El club más antiguo del interior de nuestro país. Tengo razón, ¿verdad? Sí. Agradecido. ¿Sí todavía, niño? Sí, claro. Sí, son la ruta. Si lo wi en tu casa es personal y tenés un plan en tu celular, te duplicamos la velocidad de tu internet y los gigas de tu plan. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. Creo que hacia la pared decía no estadio, decía stadium. Ese es. Que dice stadium, palabra latina, que es estadio, stadium. Ya conocen los nuevos cables Cordeiro desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista, instalador, elegí cables eléctricos Cordeiro con respaldo garantía Electroparra. A todo ponerle pistón y para el mantenimiento de tu moto, auto, camino, tractor, pistón y pedidos al 0983-119-720. Conoce más en pistoni.com.py. Sumate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios. En las redes sociales JMC Paraguay, con respaldo de Chaco Mero. Pues los muchachos van a putear por la música que ponemos. ¿Quién escuchar porcentaje? RRA. ¿Qué quiere la audiencia, pues? 0971-10-80-10 para los audios de WhatsApp. Y vamos igualmente los mensajes al canal de YouTube. Vamos por porcentaje, ¿verdad? ¿Quién acertó ayer? Ganaron todos, ¿verdad? Ayer el de Libertad, sí. Uno hicimos. Carlos, yo. No, Jorge cero. Yo cero. Jorge empate y el otro. Cerro Después todos hicimos uno. Cerro fallamos todos. Eso era lo opuesto, sí. A 5 minutos. En Nacismen celebramos 27 años cuidando lo más importante, su salud y bienestar. Este año recorrimos con los mejores médicos del país, innovamos infraestructura y tecnología pensando en tu mejor experiencia. Gracias por dejarnos ser parte fundamental de esta gran historia, confianza y cuidado. Asismed, 27 años, toda la vida. Viene bien nadie en tu WhatsApp ahí, Sí. Y no preguntes. No, programa deportivo ahí de farándula ni de contar chistes. No, limpia cero, mira. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece una variedad de vehículos japoneses y coreanos. Avenida Cibayala 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. Otro conjunto que estuvo acá eran los Platelos, pero ¿sabe qué pasó, mi querido primo Alberto? El que se quedó de los Platelos fue el cantante y se quedó a actuar en el restaurante Iguazú. La primera, o una de las primeras voces de los Platelos. Only you. Yo el chofer de saco cerca de Rabiñandutí, cantante de los Platelos. ¿Qué es lo que te pasa? Y vos muchas cosas no sabés, Pancho. Ese no es el tema. Este es el tema de los Platelos. No, los Platelos con el cantante Morochón se movía en un escenario que se iba a 20 metros y iba a volver. Tony Williams. ¿Eh? El vocalista Tony ¿Por qué no cantó Lennon en el retorno? Ya la beso. Vos no sabes en qué mundo vos vivís, Pancho. ¿Vos sabés quién es Leno? No. ¿Sabés que el tema de la chica en la boutique? El Leno. No. Ah, la puta, qué programa más. Otra vez tu jugador de titular. Pero no escuché que haya dicho que Ferfer esto, que Ferfer lo otro. ¿Y si le puso mal ubicado a Ferfer? ¿O no que lo quise?
Sí, muy arriba. Muy arriba, no, eso no está para eso ahora. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostar te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a apostar.le, apostar a ganar lo cambia todo. Cuando los pequeños problemas del día te sacan de quicio, probá con la nueva terapia antiestrés de Activo 100. Nuestra campaña te muestra cómo transformar el estrés mientras limpias con nuestros productos Activo 100. Arturito, llamar. Ángel, vamos a ver qué pasó. Después Libertad le ganó 1-0 a Soldamérica, atacó al autor del único gol. Y sigue en carrera Libertad. En vez de la gente preocuparse de que sea un lindo espectáculo, van a decir cualquier cosa. Bueno, Angelito, vamos con el porcentaje. ¿Qué partido tenemos, niños? Estamos atrasados ya por culpa Luqueño, 2 de mayo. Luqueño, 2 de mayo. Mucha fuerza, Luqueño. Todo lo que va a significar el futuro de Luqueño. Y preparamos una fiesta hoy también para lo que se va a hacer la despedida de este formato del estadio. E inolvidado que fue la Copa América del 99, ¿verdad? 99. Sobre el punto. Me huele a que tendremos en unos años aquí nuevamente Copa América, no sé. Más bien es intuición de ojalá. La situación de los estadios. Que sí. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solar y Fertilizer Paraguay. Habla con la gente Infanto, la gente de Luqueño. Cuando se inauguró el estadio ahora, Uruguay vino con la jugar el amistoso con Paraguay. En cancha de Luqueño. Para el 99. Sí, señor. Flemen Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. Flemen. Bien vivo de Infanto, Arturo. Para vos que estás de aquí para allá, que estás todo el día en la calle, llegó la nueva Cell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque con la última tecnología de control de suciedad. Sea el mejor por lejos. En Comercial La Economía San Lorenzo, precios mayoristas a partir de 3 unidades, lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Infanto, el pelirrojo. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor en La Plata. Empeños, tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Hola, don Arturo. Estaba pensando nomás, si Cerro va y juegan el 12 de octubre en Itagua, mamá querida de este Manolo, ¿cómo se va a quejar por el estado del campo de juego? No deja de tener razón. Potencia tu negocio con beneficio pensado para vos. Solicita tu préstamo PYME con Bancoop. Animate a dar el siguiente paso hasta 500 millones de guaraníes pensado para que puedas seguir creciendo a lo grande. Bancoop crece desde la raíz. En este campo lo que hay que hacer es jugar al vóley. Ya un beso. No, a mi amiga, a la señora de Jacobo le manda un beso. Solo por un beso. Por nuestro aniversario vuelve la Maratón Jan con precios únicos del martes 10 al domingo 15 de septiembre. Descuentos increíbles hasta 15 cuotas en todos los productos Jan de calidad superior. Lunes a sábado de 7:30 a 18 horas. Ingresa a tupi.com.py. Tupi Tubicia, 28 años llenando tu hogar de ¿Qué partido, felicidad. niño? Sportivo Luqueño, 2 de mayo. Saluda a la gente de Tupi. ¿Quién es? Luqueño, 2 de mayo. Último partido ahora, en Luque. El último, felicidades. Víctor. 50-50. ¿Por qué no le da Luqueño? Pues ya está, ya, niño. 50-50. 8, Carlos. 60-40. Gana Luqueño, Pancho. 60-40. Gana Luqueño. Oh, Germán. No es 50-50. Comprar mayor hace que tu dinero rinda más. Visitarnos en nuestros locales Mercado San Lorenzo, Capital Ruta 1 y ahora también Capital Ruta 2, kilómetro 21 y medio. Síguenos en redes sociales como El Razo Supermayorista. Atención, Ciudad de Luque, la Caja Mutual de Jubilación Privada Voluntaria realizará su segunda feria de emprendedores frente a la ciclovía Ex Europa del sábado 14 de septiembre de 9 a 18 horas. Entrada gratuita, ese día puedes afiliarte desde 140.000 guaraníes. Caja Mutual. Los 3 penales malogrados de Palermo fueron en Luqueño. Exactamente. Nissan te trae esta promoción. Lleva una Frontier doble cabina 4x4 con servicio gratis hasta 5 años o 100.000 kilómetros, 6 airbags de serie, pantalla multimedia 8 pulgadas. Retírala en cuota $299. Más info en nissan.com.py. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central de Cibetala, casi RI 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Pancito López. WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. Niño. Nacional Olimpia. Arrancado. Que es finalista de Copa. Vos dijiste que Nacional anda bien. 50-50. Muy bien, escuchaste Roque Cubilla, Carlos. Esa está identidad. 50-50. Empate, Víctor. 40-60. ¿Quién gana? Olimpia. A ver, Jorge empate, Carlito 15 empate, vos. Olimpia. Vos, Pancho. 40-60. ¿Quién gana? El Olimpia de Palermo.
No, ande cuando con el cacherito conmigo me tira tirar. Claro, ahora dice Palermo, Palermo. ¿Va a ser del vecino o va a ser Germán Capa? Con Palermo, Pancho. Martín Palermo, vos lo que hiciste nunca más se va a repetir. Pero si alguien lo repite, aún te seguiremos recordando. No puedo hablar bien. 50-50. ¿Quién era el ganador? Francisco y yo, Olimpia, 3 empates y sin Nacional. Mi amigo Ricardo dice que gana Nacional. Y bueno, Ricardo, ya daña. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, yo puse quitado el Porte Plus Gel Flex Rapid y todas las presentaciones que puedes necesitar para cada dolor en Quitadol Este y Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Oscar, yo 99 en Ciudad del Este, en ese estadio había ganado Uruguay a Paraguay 3-2. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación, 45.000 atenciones médicas al año. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Almeida, el técnico de la selección paraguaya. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas. Contacta al 021-443-600. La roteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Petrobras presenta Hydro Experimental Water Show Volumen 2, la orquesta H2O. Sonidos del agua con su espectáculo único en el mundo. No te pierdas esta increíble fusión de música y agua. Hoy 12 de septiembre, 20 horas en el Teatro del Banco Central. Entradas de venta en Tiquetea. Como siempre, actualizando la tabla del porcentaje antes de los partidos de hoy. Carlos 28, Francisco 28, Germán 26, Víctor 25, Jorge 22. Así estamos. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Estaba recordando jugador uruguayo que no es la primera que hacen escándalo. Jiménez hizo dónde era, aparte. Y el otro el delantero que tiró algo. En el mundial. Que tiraron el VAR y eso. De Corea. Sí, porque ¿qué pasó? Pidió reconsideración Uruguay. Sí, apeló. Sí. Decir bienestar y certeza exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. En cada camino hay un automóvil Supli con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Ahora en Lambaré, sucursal 21, Cacique Lambaré, esquina Testanova. Automóvil Supli legítimo, original, auténtico. 1344. Defender tu equipo más valioso es tu prioridad y en esa cancha Alpecince se convierte en tu defensa imbatible. Protege a tu familia de resfríos, infecciones y alergias. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales @Alpecin PY. ¿Cuánta capacidad la cancha de Cerro tiene? ¿Para cuánto cantidad de público? 45.000. Si ayer vos dijiste y tenías razón, porque era mucho más de lo que yo creía. ¿Hubo más de 4.000? 4.200. ¿Cuánto por ciento de ausencia entonces? ¿O presencia? 90%. Sí, 90% de ausencia. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albirroja con el pacto de confianza NGO. Todo arranca con baterías Barta preparadas para las condiciones más extremas del mundo. Barta con más fuerza de arranque y tecnología Powerframe para mayor duración. Tu batería es Barta. En Panal Seguros te damos respaldo ante cualquier situación. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino. Hay más de 1000 slots. Mesas en vivo donde cobras tus ganancias más rápido. Jugá, ganá y cobrar en Casino Slot del Sol. Ayer el 10% nomás la capacidad que estuvo en Cerro tuvieron en la cancha. Pero no sé por qué cambió. Porque la satisfacción de mantenerte y ganarle al comandante sería otro placer si te quedaba y se daba. Pensé que no. Tu victoria es mayor. Pero aprendizaje para la próxima. ¿Qué es lo que va a hacer? Me mantengo. No tener personalidad. Eso es lo que me gusta. Yo entré bueno, tener personalidad. Y le di chance cuando comenzó a arrugar, le tiré un... A veces se gana, a veces se aprende. No, y le tiré un salvavidas y no lo agarró. Luminotecnia presenta Arcmas Lighting, el evento del año en iluminación y arquitectura. 10 de octubre, Centro de Convenciones, Paseo La Galería con speakers internacionales. Es la ocasión perfecta para aprender a inspirarse. Entradas en Tiquetea. Hay mensaje de amor para Juan Rivas, para Ricardo F. Ricardo dice que gana Nacional. El único periodista serio es Ricardo F. Dice. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton, a comer respaldo total. Juan Rivas, saluda a la familia, Juan. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de bache laminados con carpintería en aluminio para fachadas y más. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Indalco, seguridad industrial, zapatones Fracol, 100% cuero, cascos, caretas, protetores auditivos y más. Teléfono 061-570-570, Indalco SRL. 1346. Estudia
en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al WhatsApp 0981-434-732. Tu pasión por el equipo hace que hagas hasta lo imposible, y Isuzu también. Mi camino, mis reglas, agenda tu test drive, representa Automotor. Buscas lo auténtico del Chaco, te recomiendo Shorty Beef. Carne 100% con la mejor variedad de cortes, costillas, tapa cuadril, colita de cuadril y mucho más. Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Vos sos Juan, el hijo de Lalo Rivas, ¿verdad? Eduardo. Contestamos poco, Juan. Subite a una Buller, una moto robusta que atrae por su gran diseño y potencia, manejar la aventura y libertad sin límites, sentir el verdadero poder en dos ruedas. Motos Buller, el poder de tu pasión, representa y distribuye Britannia. ¿Me escuchaste, Juan, o no me escuchaste? Descárgala, vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que puedes usarlos en el instante en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicarle. Bemá en Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bemá en Flores General 1640, teléfono 496-553 y Mariscal López 671-767. Síguenos en Instagram como Bemá en Flores. ¿Cómo se llamaba el chico que le acompañaba? Pancho López, Eduardo Rivas. La voz romántica del Paraguay. Río Los Carlos. Vuelve la Mega Running de Punto Farma este 22 de septiembre en la Costanera de Asunción. Inscríbete en tu Punto Farma más cercano, escanea el código QR que aparece en pantalla, te llevas un Mega Kit y muchas sorpresas y regalos. Punto Farma, salud y belleza. En caso de estreñimiento, la Felax, que es luctosa, es la solución inmediata y segura. Regula y corrige la evacuación intestinal. Apto para todas las edades, la Felax lo encontrarás en las principales farmacias del país. Representa Bioetic Pharma. Carlos Benítez, el árbitro hoy de Luqueño, 2 de mayo, 17:30 el partido. Árbitro VAR, Fernando López. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad, presente en las mejores competencias del mundo con el respaldo de garantía del grupo Toyo Toshi. A tu pickup solo le falta Keiko, carpas marítimas, antivuelcos, enganches, estribos y más. Este septiembre venía a Arimar y equipa tu pickup con Keiko y participa del sorteo de 2 vouchers por el valor del equipamiento que adquiriste. Erimar, lo que la fábrica no te dio. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Juan Gabriel Benítez será el árbitro de Nacional Olimpia en el Arsenio Rico, 20 horas. Hoy el juego. Derlis López, árbitro VAR. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANE, filiales en Lambaré, Capeté, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeo y Pilar. C, Central España 330, San Lorenzo, Unisal. En Cantabria se da promoción en adhesivos, descuentos del 30%, juegos de baño, griferías y mucho más. Charles de Gol 2034, Asunción, Cantabria, S.A. No, Juan Noel, hijo, es amigo de la familia, dice de los Rivas. Pásate de Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjero Campo 9. Mil empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesora Cabral Concepción, Mil empeños. Mañana en Mallorquín, General Caballero ante Ameliano, 17:30 el juego. El árbitro Giancarlo Juliadosa. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, organización, centro industrial de billete 1 y 2, más 5 al 413-7000. A Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Llegarán a Bristol las mega rebajas por primavera en todos los productos. Comprando participas de la promo 3.000 millones. El 1 de octubre sorteamos una moto Bolo Rally más 20 millones en efectivo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y cerraremos Remonumental Saltitán nuevamente con Velázquez. En Concasa empecé tu historia con base fuerte y duradera, con la confianza de que cada ladrillo, teca, grama, cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. WhatsApp 01824758888. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. 34 años tiene Gustavo Velázquez. Sí, lo que le dio 33. El fútbol. 33. Yerba Mate San José trae desde Paso Lleva la tradición y el sabor para el país y el mundo. Disfruta de sus sabores tradicionales y compuesta con 2 años de estacionamiento y variedades y envases únicos en el mercado. Yerba Mate San José, una experiencia inolvidable. Niño. Más de repaso de partidos. Mañana se juega en Villa Ayes, en cancha el 12 de junio Villa Ayes. Tacuareu Guaraní a las 20 horas el árbitro Derlis López. Desde los Viñedos de Álamos en Mendoza, que acopas un brindis por la amistad en esta tierra paraguaya. Celebremos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 0994-603-777. 1349. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Saborea la calidez del hogar con nuestro nuevo cocido con leche listo
listo para beber La Pradera. En su presentación, sachet de 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. Disponible en todos los puntos del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El Sol Seguro reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Y ese partido de Erlis López estará con Carlos Benítez. Carlos Benítez será árbitro VAR de Tacuaré Guaraní en Villalles. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras si tienen el peso exacto. Delivery al WhatsApp 09844433332. La instalación es gratuita, tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti@info@tapiti.com.py. Y su seguro Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-600 y su seguro Chaco. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general. Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Arroyo Primavera, Concepción. Mucho gusto, dije, Víctor, vaya a ver esta madrugada. Se acerca el tan esperado fin de que mejor que celebrar con los compañeros, amigos o la familia con un rico choripán. ¿Sabes cuál? Chorizos parrillero, piso, probaste, ¿te gusta? ¿Vos te vas a Cancha Nacional hoy? Estamos en Cancha Nacional. ¿Va a llevar bota para la lluvia? No, ahí no hay problema porque estamos bajo techo. Bueno, no, pero no sé a partir de cuándo en principio. A partir de hoy empiezan las lluvias. Por eso voy a con paraguas y todo eso. ¿Para qué comprar si puede alquilar Renta Mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso? Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora. Grupo Crisma, más de 25 años juntos brindándote la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Gota de lluvia cae sobre mí. El pan tiene etiqueta negra, es de 1 litro, viene con un jugo de pomelo, frutica, agregas y lo mezclas y listo. Pomelo, etiqueta negra, Portel, la auténtica tradición. ¿Quién cantaba este tema? Una vez sí, no cantaba, pero bailaba. ¿Quién decía? En televisión en la Argentina. Manolito. Volvió el crédito que estabas esperando con tasa de interés del 9,9% hasta 18 meses de plazo y múltiples beneficios. Por cada crédito de 10 millones generas cupones para el gran sorteo. Como Messi par 52 años liderando con valores. Nuevo Kia K3 con caja automática, 6 airbags de serie, pantallas panorámicas con Apple CarPlay y Android. Cuotas desde 2.100.000, contado $20.990 más. Info en kia.com.py. No está concentrado por ser. Claro. Con todo, señor usted. Que le decía a su productor: movete. Le reventó. Eso acá en Paraguay es muy difícil. Acepte una primera figura. Hoy decís eso y te denuncia por bullying, por otras cosas. Llegaron los imbatibles en supermercados. Stock, precios imbatibles todos los días. Pan para sándwich blanco, stock 900 gramos, 7.900 guaraníes. Prepisa, stock la unidad, 2.450 guaraníes. Supermercados Stock, lo bueno para ya vos. Viene Velázquez. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 098-104-287. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. En Electroban TV HD 43 pulgadas, antes 18 cuotas 169.000, ahora 16 cuotas 169.000 guaraníes. Con nuestros bancos elevados hasta 12 cuotas sin intereses. Llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Gustavo Velázquez. Siempre soñé con este momento. No sé si me llegó un poco tarde, pero bienvenido sea, y yo creo que lo estoy aprovechando de la mejor manera. ¿Cómo se da esta conclusión de idea, de espíritu y de lucha con Gustavo Alfaro? Contanos, Gustavo. Y la verdad es que bastante bien. Nosotros éramos el primero que queríamos sacar esto adelante. Llegó él y nos hizo creer que Paraguay no se merece estar en el lugar donde está. Yo le pregunté a Fabián si no tenía problema él jugar del lado izquierdo, y por suerte dijo que no. Así que me quedé ahí al lado derecho, y después yo le dije a Juan que lo tape por dentro y que yo le espero por fuera. Y acá hay una foto que compartiste en la época de Cerro, de presidente Franco con Fabián Balbuena, Gustavo Velázquez. Sí, yo creo que eso hablamos después del partido. Dijimos que quién iba a pensar que íbamos a terminar jugando juntos en la selección después de casi 13, 14 años. Y que estas cosas son muy especiales, que vos tenés que entenderlas más que nadie, y el mismo Fabián. ¿Cómo? Que estas cosas son personales, y ustedes saben por dentro todo lo que significa este reencuentro y en selección paraguaya luego de tantos años. Claro, sí, lo que pasamos juntos ahí en Cerro Franco y encontrarnos después de tantos años, creo que nos llena de orgullo, de felicidad, así que por eso nos dimos un abrazo cuando terminó el partido. Bueno, Gustavo, y ahora viene Ecuador y después viene Venezuela, y vos seguís firme en la selección, Gustavo.
Sí, yo creo que así como se dice, no hay que aflojar en ningún momento. Primero hay que seguir metiéndole para estar a disposición para cuando te llame la selección. ¿Qué te dicen en Newell's? Feliz, están conmigo, mi compañero, la gente acá que trabaja, y ahora sacar un poco la selección y tenemos un partido muy importante el domingo que tenemos que ganar, que nos estamos pasando un buen momento acá. ¿Qué se decían con Vini Junior? Se tapaba la boca en el segundo tiempo y le decía, a vos y a Cáceres le decía mucho, algo se decían ahí en el campo. ¿Seguía lo de la Copa América o no? ¿Qué era? Porque algo le seguía diciendo en el segundo tiempo. No sé si ustedes trataban de sacarle a Juan Cáceres principalmente, pero vos estabas cerca, también escuchaste seguro qué pasó ahí, Gustavo. Solamente yo le dije, le estaba diciendo que no empieces ya otra vez, con que ya vas a empezar ya otra vez con hacer gestos y después te hacen la víctima. Solamente eso le dije. Ah, porque en un momento se acerca Juan Cáceres y con él también tuvo incluso y se tapaba mucho la boca a Vinicius. Sí, pero eso yo no escuché. ¿Y qué te respondió? No me dijo nada. Solo me miró y no me dijo nada. Y otra cosita, Gustavo, ¿lo mandaron a Madrid con alguna rayita? ¿Lo rayaron un poquito o no? Y yo creo que le dejamos un poco, no sé si una rayita, pero algo le dejamos. ¿Y estás para el domingo para jugar con Argentino Junior? ¿Con Newell's? Sí, ¿está disponible? Sí, ya desde hoy me integré al grupo y estoy a disposición del cuerpo técnico. Gustavo, supongo que obvio que soñaste con este momento también, Diego, pero una cosa es soñarlo, otra cosa es vivirlo. Cuando te ibas para el estadio, cuando te estabas preparando para entrar en el vestuario, ¿qué pasó por tu cabeza en ese momento? Cuando veía a la gente, por ejemplo, otra vez la gente respondiendo a esta selección. Y la verdad que una felicidad tremenda, una sensación inexplicable, como se dice, no sabes cómo explicar. Yo cuando era chico también veía por la tele que los jugadores llegaban y en ese momento capaz no decía, en algún momento yo voy a jugar también ahí, capaz no, pero después que fui profesional siempre lo soñé, así que se me está dando una oportunidad ahora, lo disfruto mucho del día a día cuando estoy ahí con la selección, la verdad que estoy feliz, mi familia también, mi pueblo, todos. ¿Ya Tahití del Norte o...? Así mismo, ya te retiro del norte. De San Pedro. Departamento de San Pedro. Frases de colección. ¿Qué se decían con Vini Junior? Se tapaba la boca en el segundo tiempo y le decía, a vos y a Cáceres le decía mucho, algo se decían ahí en el campo. Solamente yo le dije, le estaba diciendo que no empieces ya otra vez, con que ya vas a empezar ya otra vez con hacer gestos y después te hacen la víctima. ¿Lo mandaron a Madrid con alguna rayita? ¿Lo rayaron un poquito o no? Y yo creo que le dejamos un poco, no sé si una rayita, pero algo le dejamos. Frases de colección.